tardes a todas las personas que nos acompañáis hoy en un tema tan importante como el que vamos a tratar. Una webinar más, con toda la alegría, con toda la ilusión, con todas las personas que van a participar con nosotros. Recordar que esta webinar está enmarcada dentro de la campaña Familias Educando en Positivo, donde tratamos de facilitar una serie de recursos y herramientas tanto a familias como a profesionales que les preocupan y ocupa esta situación. Podéis encontrar en la página web www.unamenteSanaEmpiezaenLaInfancia.es /educando en positivo mucha más información y otras webinars que también están colgadas. En este caso, hoy, día 26 de septiembre, la webinar tratará sobre un tema como es el que ya digo que nos ocupa y nos preocupa, el de la pornografía. El uso que se está haciendo tanto en niños, niñas y adolescentes cada vez a una edad más temprana y con un contenido, desde luego, totalmente inadecuado y más violento. Por eso hemos invitado a distintos profesionales, tanto de Ginso, de la casa, como, desde luego, especialistas, personas que en su día a día trabajan con esta problemática. Desde psicólogos, sexólogos, criminólogos y, bueno, una serie de profesionales que iremos viendo a lo largo de esta tarde. Para no alargarme más, desde luego, agradecer que estéis allí otra vez más y para poder hacer más atractivo esta webinar, desde luego que contamos con todas aquellas preguntas que queráis hacer, todos los comentarios que se podrán hacer tanto de forma genérica como a nivel particular y concreta a cada persona y que encontraréis en el chat que aparece abajo a la derecha. También, por último, deciros que, aunque apaguen las cámaras, no terminaremos y seguiremos contestando a todas aquellas cuestiones que quedan en el aire. Y, por último, decir que nos ayudaría muchísimo que podáis responder para poder mejorar para las siguientes webinars y también conocer qué temas interesan y nos preocupan, una encuesta de satisfacción. Sin más tiempo, voy a proceder a presentar a todas las personas que van a intervenir en la webinar de hoy y no les robo tiempo porque creo que de verdad que es bastante interesante. En la primera intervención nos va a acompañar José Luis García con su ponencia titulada «Sí, tus hijos ven porno, entonces hablamos de porno». Creo que, bueno, le podréis conocer, desde luego, se mueve en muchas publicaciones, en muchas conferencias, o sea que seguro que ahora le vais a poner cara. La segunda intervención será la necesaria protección de la indemnidad sexual de los menores. Correrá a cargo por Beatriz Izquierdo, criminóloga. Después, María Francisca Sánchez, directora del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad, realizará la tercera intervención del evento y expondrá su documento Dignidad Infinita, sobre la dignidad humana. Posteriormente, estaremos con María León, pedagoga y experta en educación sexual, trabaja constantemente con menores, donde hablará sobre la importancia de desarrollar una educación sexual integral en todas las edades. Más allá, a mitad de la tarde, tendremos el vídeo de Alejandro Villena, donde su intervención será cómo afecta el consumo de pornografía a la empatía y afectividad de la adolescencia. Y algo que nos parece bastante interesante después de esta intervención de Alejandro, de su vídeo, abriremos un debate donde aparecerán todos los ponentes y ahí podremos, ya digo, poder hacer todas las preguntas y cuestiones que queden en el aire. Por último, para clausurar y finalizar, doña Mar España, directora de la Agencia Española de Protección de Datos, clausurará esta webinar con su ponencia titulada El impacto de la tecnología digital en la salud mental de los menores. Y por último, Javier Urra, como siempre hace, director clínico de Recurra Ginso, dará por cerrada ya el agradecimiento a todas las personas que nos acompañáis. Pues ya digo que sin más voy a presentar y voy a ceder la palabra a José Luis García, que nos ha dicho que está desde Navarra, psicólogo clínico, especialista en sexología del Gobierno de Navarra y profesor honorífico de la Universidad Rey Juan Carlos en el curso experto en pornografía y salud sexual. Como decía anteriormente, su ponencia se titula «Sí, tus hijos ven porno, entonces hablamos de porno». Nos hablará un poco de las dificultades que se encuentran, ¿no?, en esta problemática, qué podemos hacer desde los centros, desde la formación, los profesores y, desde luego, también desde las familias. Pues sin más, José Luis, te invito a que aparezcas en pantalla y poder darte la palabra. Gracias de antemano. Muy bien, muy buenas tardes a todos y a todas.
Agradezco mucho la invitación que me habéis hecho y es un placer estar con vosotros y sobre todo con la audiencia. Toda mi vida profesional he tenido el objetivo de formar a profesionales porque creo que es una excelente inversión. Me voy a servir de una presentación y, bueno, pues ilustra unos niños accediendo al mundo del porno. Hay algunos estudios que nos dicen que a los 6 años, incluso antes, ya empiezan a acceder a algunos de ellos. Yo soy un profesional privilegiado porque toda mi vida me he dedicado a algo que me gusta, que es la sexología. Tanto en la parte clínica, he estado 36 años de consulta clínica, viendo todos los días problemas sexuales de personas y parejas, y luego he tenido pues, una amplia trayectoria en publicaciones, en cursos, etc. Y lo que más me interesa es la violencia sexual. Ese es un poco de los temas que más me preocupan y me interesan. Esto no es nuevo, llevo ya, repito, 46 años trabajando. En el año 80 tenía un periódico donde publicaba semanalmente una página y ya advertía yo en aquel momento que dejar la educación sexual en manos de la pornografía va a tener consecuencias para la salud de las personas. Todavía seguimos así. Hemos avanzado poco, yo creo que hemos retrocedido en algunos casos. Todavía tenemos censuras. La semana pasada LinkedIn, que es una red profesional, me censuró una cuenta, también Twitter, Instagram. Todavía hay una presión para ocultar la sexualidad, que es una de las dimensiones más maravillosas que tenemos todas las personas. Afortunadamente hay hechos novedosos. Este es el primer curso que se hace en el mundo universitario para posgraduados sobre pornografía. Son 60 horas lectivas online, por si a algunos de vosotros os interesa. Es un proyecto muy ilusionante. También os invito a ver otro trabajo que yo he colaborado y que es muy bueno. Os invito a que lo veáis. Son 4 horas de descripción de lo que está pasando en España. Y he publicado 16 libros, los últimos tratan sobre la pornografía, porque creo que hay una laguna importante para la formación de profesionales. Yo he tratado un poco de contribuir en alguna medida a cubrir esa laguna. Bueno, ¿cuál es el problema, en mi opinión? Primero, el 95% de los jóvenes españoles consume pornografía, consumirá. No es que ellos lo busquen, que también, sino que la industria del porno, que es muy poderosa, les va a buscar, les va a encontrar en videojuegos, redes sociales, en cualquier sitio que haya un niño, un joven, allí estará el porno. 2. Hay una parte muy importante de estos jóvenes que consumen pornografía que lo hacen de forma abusiva. En concreto, un trabajo de Luis Ballester sugiere que un 25% de los jóvenes españoles podría consumir entre 1.000 y 5.000 horas de pornografía. Es decir, se excitan y se masturban durante 1.000, 5.000 horas con un tipo de material pornográfico. 3. El 90% del material que ven nuestros menores y jóvenes tiene contenido sexual de violencia real. Es un dato terrible y me parece muy importante. En mi opinión, esta pornografía es el manual de instrucciones 3.0 de la mayoría de nuestros jóvenes. Es decir, que el día que tengan su primera experiencia sexual, probablemente van a emular aquello que han visto durante cientos de horas, aquello que les ha excitado y que le subyuga, porque el deseo sexual es una de las motivaciones más importantes de la conducta humana. 5. Hay suficiente evidencia científica, suficiente. A mí me gustaría que hubiera más, pero ¿quién invierte en investigar pornografía? Pero en cualquier caso, hay suficiente evidencia científica que nos dice que este consumo precoz abusivo de este tipo de materiales puede producir diferentes problemáticas de todo tipo, especialmente las que tienen que ver con la adicción. El poder adictivo del porno es extraordinario. Yo creo que uno de los que más poder adictivo tiene. ¿Por qué? Porque trabaja el deseo sexual. El deseo sexual es, como he dicho antes, una poderosa motivación desde el origen de la especie. Es gratis, da placer
y tiene que ver con la supervivencia de la especie. Por tanto, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y el número 7, que lo pongo aparte, todo esto se produce en un contexto donde, en mi opinión, hay una ausencia de educación sexual afectiva, profesional y científica. Quiero matizar estos dos conceptos porque hay muchos modelos de educación sexual. Desde el punto de vista ideológico, político, cada partido político tiene un modelo de educación sexual. Desde el punto de vista religioso, hay muchísimos modelos y yo creo que, en mi opinión, el que se basa en planteamientos científicos y profesionales debería ser el más a tener en cuenta. La realidad actual es que, en mi opinión, la pornografía existe y va a seguir existiendo. Es una industria muy poderosa y no hay manera de ponerle coto. Ojalá. Solo desaparecerá, en mi opinión, cuando deje de consumirse. Podemos pensar ilusiones, pero el trabajo irá encaminado a persuadir, convencer argumentalmente y de forma racional a nuestros menores y jóvenes que no consuman ese tipo de pornografía, como hacemos con el tabaco, el alcohol o las drogas. Esto supone pues, una serie de acciones políticas que se escapan a nuestro control, pero sí podemos movilizar, podemos trabajar con familias, con profesionales, para hacer la competencia a esta industria. Por tanto, la pornografía es un complejo fenómeno que tiene muy diferentes implicaciones religiosas, económicas, educativas, éticas, políticas y también ideológicas. Hay personas y grupos muy importantes que están a favor de todo tipo de pornografía, de todo tipo, frente a otro grupo de personas y grupos también muy poderosos que están en contra de todo tipo de pornografía. Una bronca descomunal y aquellos que nos situamos en un punto intermedio basándonos en la evidencia científica, pues somos objeto de crítica feroz. ¿Qué propongo yo? Primero, sustituir el término pornografía por el de películas sexuales. El término pornografía está caduco, no sirve para nada. Está lleno de connotaciones morales, políticas, ideológicas y no se puede meter todo en el mismo saco. Yo distingo, tengo varias distinciones, pero para lo que ahora nos ocupa, entre películas sexuales eróticas y películas sexuales pornoviolentas. Y este es un concepto que yo propongo, yo sé que es un tanto ilusorio, pero me parece perfectamente justificado. Por tanto, considero que hay estímulos sexuales saludables y estímulos sexuales no saludables. No es igual tomarse 14 cubatas de tequila que tomarse una cerveza sin alcohol para mitigar la sed. Segundo, tenemos que ofrecer como educadores y profesionales de la salud un modelo alternativo que compita con el porno violento. Y esto yo lo hago desde dos vectores. La salud. Esto no es un tema religioso, no es un tema ideológico, es un tema profesional. Y desde la ética. Empatía, respeto, libertad, sin imposiciones. Dentro de todo este conjunto, ya he dicho antes que la violencia sexual no podemos aceptarla. La violencia y la sexualidad son dos dimensiones diferentes que tienen sentido evolutivo, pero juntarlas me parece que es un riesgo muy elevado, incluso de cohesión social y de problemas de desarrollo de la civilización. ¿Por qué? Porque la pornografía violenta acaba afectando el altruismo, la empatía y la compasión. Yo no puedo agredir a alguien que me concierne, que me genera ternura y que me genera compasión. Yo propongo una visión de la sexualidad positiva, amorosa, saludable, respetuosa, tierna, apasionada, placentera, divertida, que no tiene nada que ver con la violencia sexual. Esta sexualidad es suficientemente potente como para que el disfrute y el bienestar no requieran ningún tipo de violencia. El acuerdo mutuo es un elemento indispensable. Si no hay acuerdo mutuo ya no es sexualidad, es otra cosa, es violencia. Por tanto, en este contexto yo creo que estamos haciendo lo que yo llamo una generación de niños y niñas pornográficos. Es decir, son niños y niñas que han aprendido sexo a través del porno de forma muy temprana y abusiva, que acaban normalizando aquello que ven
y que esto, evidentemente, tiene consecuencias. Hay evidencias científicas suficientes para, repito, considerar que estas consecuencias afectan directamente a la salud sexual, emocional, mental, a las relaciones interpersonales, a una serie de áreas que no tenemos tiempo para desarrollar. Y, importantísimo, sin una educación sexual que le permita gestionar todo eso que está viendo por primera vez en su vida. Por tanto, la responsabilidad familiar y la responsabilidad de las escuelas es indudable. Ojalá fueran de la mano, ojalá sumaran y, con la ayuda de los profesionales de la salud, entre todos podríamos hacer que esta competencia fuera más, digamos, más brillante. Mi propuesta se basa en las investigaciones que hay muchas investigaciones, en los mecanismos psicológicos de aprendizaje, que los conocemos perfectamente, que nos permiten comprender por qué la gente consume pornografía y por qué se engancha. La casuística clínica, cualquier psicólogo que haya tenido casos, por ejemplo, de adicción al sexo, adicción a la pornografía, sabe de qué hablo, sabe del impacto que tiene la pornografía. Recibo muy a menudo testimonios de personas, tanto en las redes sociales como en las conferencias y cursos que hago, de personas que me cuentan, que me dicen lo que les pasa. Y luego también, evidentemente, pues el impacto de la imagen, el impacto de la publicidad, que tiene un efecto indiscutible. Hay gente que dice que la pornografía no tiene ningún efecto. Y yo les digo, ¿cómo? Si un anuncio de 20 segundos en televisión influye en las actitudes y las conductas de los ciudadanos, por eso se ponen en televisión y cuesta mucho producirlos y emitirlos, ¿cómo no va a influir ver 1.000, 2.000, 3.000 horas de vídeos violentos antes de los 20 años con un cerebro en construcción y en un entorno, pues, de descubrimiento de la sexualidad? Tan solo mencionaros que esta pornografía que acabo de citar es un manual de instrucciones y transmite mensajes muy importantes. Nos dice que el sexo es algo puramente fisiológico, es una especie de gimnasia sexual coital. Nos dice que el hombre siempre consigue su propósito de penetrar a la mujer. Por tanto, el mensaje es muy fácil tener relaciones sexuales con una mujer. Basta presionarla un poquito. A las mujeres les gusta que las presionen. A las mujeres les gusta que las violen. Este es el mensaje perverso de muchos vídeos sexuales. Erotiza la violencia y eso hace que, cuando tengan oportunidad, pues traten de emular aquello que les excita. La pornografía nos dice que los trastornos de la conducta sexual son normales. Oiga, no, son trastornos de la conducta sexual. O, por ejemplo, decir que los atributos corporales del actor y la actriz son normales. No, son excepcionales y algunos adolescentes se sienten muy mal pensando que él no tiene ese pene o no tiene esa duración de erección o esa cantidad de eyaculado. La ausencia del preservativo en las películas porno es muy significativo, porque el mensaje que se les da es que tener relaciones sexuales a pelo es lo mejor. Consecuencia, los jóvenes no usan el condón de forma adecuada. Consecuencia, el incremento de las infecciones sexuales es extraordinario. Hay algunas infecciones sexuales, como la clamidia, en España han aumentado un 266%. Y, finalmente, los que piensan que el porno no tiene efectos y que es ficción. Creo que es un gravísimo error y que hay que desmontar. No tenemos tiempo, pero para entender el consumo de pornografía deberíamos considerar esos 7 bloques o 7 factores muy importantes. Uno de ellos, el que más me interesa a mí, es que todos los niños y todas las niñas necesitan conocer una serie de hechos sexuales básicos. ¿Para qué? Para comprender su cuerpo, su desarrollo corporal, su identidad sexual, sus emociones, sentimientos, sensaciones, que le va a procurar la sexualidad a lo largo de toda su vida. Si no respondemos a estas inquietudes, las va a buscar fuera, como nos pasó a todos nosotros. Esto es un hecho absolutamente claro. Si tú no educas a tus hijos, otros lo harán por ti, como te pasó a ti cuando eras como ellos. Tienes que decidir si esta pornoviolencia es el referente educativo de
esta generación. Internet, evidentemente, ha venido a complicar mucho este asunto. Ya me está Beatriz advirtiendo que me queda un poquito tiempo. Pero bueno, que sepáis que las redes sociales, Internet, lo que pretenden es crear consumidores compulsivos, adictos a las pantallas y sin pensamiento crítico. Eso también habría que considerarlo. Los estímulos audiovisuales son los más poderosos para estimular el deseo sexual. ¿El futuro cuál va a ser? Impresionante. Va a ser, yo creo que terrorífico, ¿eh? Va a haber una pornografía a la carta y el deepfake y la inteligencia artificial, esto es lo primario. Va a venir, de hecho ya hay vídeos de dibujos animados terribles de material de explotación sexual infantil o pornografía infantil. Necesitamos acciones e herramientas. Acciones, hay que agitar conciencias, hay que sensibilizar, hay que capacitar y hay que formar. Pero también tenemos que tener leyes y normas que regulen todo esto, porque ahora no hay ningún tipo de regulación. Hay que poner en marcha medidas de prevención, medidas de atención, que no las hay. Y yo propongo 5 medidas concretas, están desarrolladas en mi trabajo. Tener en cuenta el modelo de relación afectivo entre padres, muy importante. Responder a todas las preguntas que los niños y las niñas nos hacen desde los 3-4 años. Aprovechar cualquier circunstancia para expresar valores universales de respeto, libertad, empatía, solidaridad. Trabajar específicamente ciertas competencias como la autoestima, la asertividad, la comunicación, que las redes sociales son absolutamente necesarias para las adolescentes, y organizar 5 debates más o menos en casa o 5 unidades didácticas en los colegios como medida de urgencia para atender lo que está pasando, ¿no? Que son contenidos que el porno ofrece y que nosotros vamos a darle otra visión radicalmente diferente. Bueno, eso es todo. Luego en el debate podemos contestar a las preguntas que estiméis oportuno. Ahí tenéis mi página web, tenéis muchos artículos, muchos vídeos gratuitamente y mi dirección de Twitter, que es donde suelo publicar muchas cosas. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y encantado. Luego nos vemos en el debate. Muchísimas gracias, José Luis. Nos hemos quedado con ganas de más, pero como dices, tendremos tiempo en el debate. Ahora, como he comentado anteriormente, vamos a ver a Beatriz Izquierdo. Beatriz Izquierdo es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Su ponencia se titula La necesaria protección de la indemnidad sexual de los menores. En ella nos va a explicar, digamos, como 3 conceptos. Uno sería un poco la urgencia, ¿no? La necesidad de proteger a los niños y a los adolescentes frente a esos depredadores, ¿no?, que están detrás de las pantallas. La violencia, ¿no? Antes hablaba José Luis, ¿no?, de cómo se está dulcificando esta violencia, ¿no?, y cómo se está blanqueando. Y desde luego el acceso tan temprano, ¿no? También nos hablaba de unas edades de casi de 6 años, ¿no? Pues nada, Beatriz, te dejo. Muchísimas gracias. Gracias. Es un placer estar aquí con vosotros. En primer lugar, agradecer esta oportunidad a Javier por darme voz en la defensa de los menores. Hoy quiero hablaros de la importancia de las palabras. Y es que las palabras tienen la fuerza suficiente para concienciar y tienen la fuerza suficiente para iniciar una guerra. Y por eso es importante que las utilicemos de manera correcta. Os voy a hablar de una palabra de la que se habla poco, la indemnidad, concretamente la indemnidad sexual, y de una palabra que se utiliza mal normalmente, que es la libertad sexual cuando de menores estamos hablando. Cometemos un error garrafal cuando intentamos hablar de libertad sexual de los menores. Los menores no tienen libertad sexual, los menores tienen una libertad sexual que está en formación, como su desarrollo personal, y urge proteger ese desarrollo. Precisamente los menores tienen muchísimos derechos, por encima de todos ellos está el interés superior del menor, pero también tienen una serie de limitaciones en su actuar y esas limitaciones están establecidas precisamente para protegerles. Por eso, en el año 2015, en nuestro país se elevaba la edad para poder prestar consentimiento válido a una relación sexual y se modificaba nuestro Código Penal para adaptarlo a una directiva comunitaria que precisamente intentaba proteger a los menores frente a los abusos sexuales sufridos en la infancia y a la mal denominada pornografía infantil. Entonces, lo que se hacía es que de los 13 años, que era la edad anteriormente al 2015 legal para prestar un consentimiento válido a una relación sexual, se elevaba hasta los 16. Se trataba, por tanto, de evitar que adultos cargados de perversas intenciones pudieran instrumentalizar a nuestros menores
para su propio beneficio de una manera perversa. Por eso nuestro Código Penal, desde ese momento, en el artículo 181 del Código Penal, castiga al adulto que mantiene una relación sexual o realiza actos sexuales con un menor de 16 años, y solo existe una excepción en nuestro Código Penal, que sería la denominada a nivel internacional cláusula de Romeo y Julieta, que es para aquellos supuestos en que, aun siendo una persona menor de 16 años, mantuviera relaciones sexuales consentidas, eso sí, siempre, con una persona que, aunque es mayor de edad, está próxima en desarrollo y grado madurativo y físico con el menor, ¿no? En esos casos existiría una excepción y se eximiría de responsabilidad penal, pero son casos, como os digo, excepcionalísimos y que estarán siempre bajo la supervisión de un órgano judicial. Entonces, si no hablamos de libertad sexual, o no deberíamos hablar de libertad sexual cuando hablamos de menores, ¿qué es la indemnidad sexual? La indemnidad sexual la tienen no solo los menores, sino las personas también especialmente vulnerables. Os voy a centrar en los menores de edad, y es el derecho que tienen estas personas, mientras que se están formando, verse exentos de interferencias por parte de terceros que puedan afectar su normal desarrollo, para que una vez que alcancen ya su edad legal para prestar consentimiento, hemos hablado de esos 16 años, puedan hacerlo ya con auténtica libertad. Bueno, nuestro Código Penal, en el libro segundo, título octavo, regulaba precisamente bajo la rúbrica para proteger a los menores, hablaba de libertad e indemnidad sexuales. Lamento profundamente que la ley comúnmente conocida como la ley del sí es sí o ley de garantía integral de la libertad sexual haya hecho desaparecer este término cuanto más falta nos hacía, porque creo que nunca antes se había dañado la indemnidad sexual de los menores como hasta este momento, y os voy a pasar a contar qué es lo que considero yo que lo está dañando de una manera importantísima. De un lado, la hipersexualización feroz de la infancia y las redes sociales que han venido para catalizar toda esa hipersexualización de nuestros niños, especialmente de nuestras niñas en las redes sociales, que prácticamente podríamos decir que con esta hipersexualización están quemando unas etapas que no les corresponden y les estamos robando un poco su niñez. Vemos incluso a niñas que, más allá de la vestimenta que utilizan o cómo se contonean delante de las cámaras, es que llevan a cabo rutinas faciales con retinol, porque han oído en algún momento determinado que es que tienen que prevenir la arruga, y estamos hablando a lo mejor de niñas de 11 años. La cultura del todo por un like, ¿no? La banalización de las relaciones a través de estas redes también, la pérdida de la intimidad, de esas imágenes que hacen que en este contexto de banalización de las relaciones, nuestros menores compartan en ese flirteo propio del despertar sexual que corresponde a la preadolescencia y la adolescencia, a través de los dispositivos móviles, comparten imágenes muy sexualizadas entre ellos, ¿no? Bueno, esas imágenes, cuando hablamos de imágenes muy sexualizadas de menores de edad, son imágenes que son constitutivas de pornografía infantil, y su mera tenencia, posesión o almacenamiento de la misma es constitutivo de delito. Nuestros menores tienen que entender que una vez que comparten una imagen, pierden el control sobre la misma. Esta puede aparecer incluso en un portal de pornografía, porque una vez que se manda una imagen, perdemos absolutamente el control de la misma. Nos preocupa también en estas redes sociales y en esta hipersexualización el nivel de daño mental que se puede estar generando otra vez concretamente a nuestras niñas. Por ejemplo, la comunidad científica empieza a hablar de lo que se ha denominado la dismorfia de selfie, esa falta de reconocimiento a su propia imagen y solo sentirse a gusto con esa imagen que muestran los filtros en los smartphones, ¿no? Bueno, nos corresponde a todos velar por la salud mental de nuestros menores, y está claro que esto no les está ayudando, que es otro de los factores que está dañando, junto a la hipersexualización, esta indemnidad sexual de nuestros menores, el acceso, acaba de hablar José Luis de una manera estupenda, temprano, ¿no?, a la pornografía. Nuestro Código Penal castiga a cualquier adulto que exhiba directamente pornografía a un menor, lo hace en su artículo 186. El problema es que son los menores los que están accediendo a la misma, y el problema es que cuando nosotros entregamos estos dispositivos móviles no supimos medir el alcance de lo que les entregamos, nunca imaginamos con lo que se iban a encontrar allí. Si no somos consumidores habituales de pornografía, lo que pensamos que es la pornografía es que se ha dado un paso más en la erótica, ¿no? Y entonces que son imágenes donde se ha superado la censura y se muestran explícitamente, por ejemplo, los genitales, desconociendo que en un porcentaje importante de esas imágenes se muestra un tipo de contenido muy violento, y en algunos casos que simula conductas tipificadas en nuestro ordenamiento jurídico. Durante mucho tiempo, y el tiempo que he pasado investigando la pornografía, decía, ¿cómo puedo explicarles a aquellos que estoy viendo, cómo podría definírselo, ¿no?
Bueno, en mi libro de los Reyes Magos al porno defino en una de las páginas todo aquel contenido que encontré, y la mera rúbrica, las meras palabras descriptivas de esos vídeos con los que se puede encontrar un menor son absolutamente espeluznantes, incitan a mantener relaciones entre hermanos, a castigar, por ejemplo, a un padre a su hija mediante un acto sexual y así un larguísimo etcétera. Eso en ningún caso puede constituir la base de una educación sexual de nuestros menores. Nuestros menores no pueden consumir eso a modo de tutorial, ellos para satisfacerse y ellas, y tener esas expectativas futuras y ellas para ver lo que se espera de ellas en esas relaciones futuras, ¿no? Bueno, pues nos toca educar en todo eso, pero no se trata solo de educar en afectividad, que es importantísimo, sino que somos la primera generación de padres, madres y educadores que sin haber recibido educación sexual nos enfrentamos a la difícil labor de construir todo un imaginario de perversas fantasías que se han alimentado con imágenes muy violentas. Eso es algo mucho más difícil y entonces es importante que nosotros mismos nos formemos para poder abordar esas conversaciones con nuestros menores. Dentro de ese tipo de pornografía que recoge estas imágenes tan violentas hay un paso más. A veces aparece una especie de disclaimer en esas páginas, como una especie de exención de responsabilidad penal, ¿no? Te dicen, oye, lo que estás a punto de ver, porque ellos mismos, estos portales, consideran que puede ser pues, muy fuerte, ¿no? Te dicen, esto tú no lo hagas, tú mantén relaciones sanas, seguras y consentidas, porque lo que estás a punto de ver es mera ficción. A lo mejor lo que aparece es la simulación de una agresión sexual grupal donde una mujer termina llorando, vejada, humillada, y luego vuelven a aparecer otra vez los actores, esta vez ya ella aparece sonriente y te dicen, ¿ves? Esto simplemente es objeto de mero entretenimiento. Bueno, como sociedad debemos replantearnos las fantasías que alimentamos. No todas las mentes están preparadas para el mismo tipo de impactos y ese disclaimer, lejos de dejarnos más tranquilos, pues nos inquieta todavía más a los que intentamos proteger a los menores en el entorno online. En último lugar, os he dicho que lo que está afectando a los menores es la hipersexualidad, a su indemnidad sexual es la hipersexualización. Es este tipo de pornografía y algo que me preocupa aún más son los depredadores sexuales cargados de perversas intenciones que están contactando con nuestros menores a través del delito de grooming. Estoy hablando del artículo 183.2 del Código Penal y consiste en esta práctica que a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Adultos contactan con nuestros menores, los engañan y los embaucan para que ellos mismos, y es durísimo lo que voy a decir, autogeneren imágenes de pornografía infantil. Los depredadores, en un primer lugar, entablan estas conversaciones con los menores, les exhiben material pornográfico en un intento burdo de intentar normalizar relaciones entre adultos y menores de muy corta edad, les introducen en un mundo oscuro y una vez que los atrapan es importantísimo que los podamos rescatar. Cuando me refiero a que estas imágenes están autogenerando imágenes de pornografía infantil, es que la mayoría de los adultos nos imaginamos que cuando se incauta material pedófilo en operaciones importantes que lleva a cabo bien Policía Nacional o Guardia Civil, nos imaginamos sótanos oscuros, lúgubres. Bueno, la realidad es que la Policía Nacional y la Guardia Civil se han pronunciado sobre esto en reiteradas ocasiones. Son los salones de nuestras casas, nuestros cuartos de baño, nuestros cuartos de nuestros niños pequeños con sus propios peluches. Incluso a veces en esas imágenes sexualizadas se oye una conversación rutinaria de una madre a veces llamando a la mesa a sus hijos, ¿no? Bueno, esto está pasando, no supimos medir las consecuencias, ahora que lo sabemos es importantísimo que les protejamos de los mismos, ¿no? La manera en que tienen de actuar estos depredadores con respecto a nuestros menores, más allá de que les lleven al engaño, es que una vez han conseguido su primera imagen, como dice el FBI, una vez que ceden esta primera imagen, su vida puede cambiar para siempre, comenzarán un calvario de sextorsión. En ocasiones les exigen que les den una cantidad de dinero si no quieren que publiquen esas imágenes que han obtenido los mismos. En ocasiones no buscan dinero, sino que lo que buscan son nuevas víctimas y instrumentalizan a nuestros menores para que contacten con sus amigos y consigan imágenes de sus amigos, los graves en los vestuarios o en cualquier otro lugar. Entonces, esto está pasando. El primer caso de grooming acontecía en Estados Unidos en el año 2002. Era el caso de Alicia Koziakiewicz, una niña que cuando empezaban los primeros chats incipientes hablaba con alguien que consideraba que era un amiguito de un instituto de al lado. Un día da un paso más, sale a la calle, quiere darle un beso. Era un varón de 38 años del estado de Virginia que la secuestra del estado de Pensilvania y la viola y la agrede en directo, en streaming ya en aquel momento, ¿no? Bueno, un depredador que estaba consumiendo esas imágenes reconoció que la niña era la niña de las imágenes del FBI, llamó al FBI y el FBI consiguió rescatarla un cuarto de hora antes de que su captor
bueno, tenía planeado, ¿no?, matarla. ¿Qué pensáis que hizo esta valiente mujer que hoy es Alicia Kozak? Bueno, con 14 años, después de lamerse las heridas y asumir lo que le había pasado, creó el proyecto de Alicia Project y se paseó por todos los colegios que la dejaron, institutos de Estados Unidos, para decir que esto estaba pasando. Es que estamos en el 2024 y todavía cuesta a los que nos dedicamos a esto entrar en los colegios y alertar sobre esta problemática. Es importante que intentemos descartar de nuestra mente, yo estoy acostumbrada a decirlo cuando imparto estas ponencias a padres, profesorados, fuerzas y cuerpos de seguridad, que descartemos un poco de la mente el mío no, porque cuando hablamos de esta realidad tan dura, lo que les suele pasar a las personas es que para defenderse de la misma dicen, bueno, esto puede estar pasando, pero yo pues lo he hecho suficientemente bien para que esto no pueda pasar en mi hogar, ¿no? Bueno, yo les diría a todas esas personas que normalmente y con una reacción absolutamente natural pues piensan esto, que hay que intentar sustituir esta frase por la frase de el mío a lo mejor también, porque a lo mejor lo estamos haciendo fenomenal, ningún depredador contacta jamás con él, jamás bueno, pues tiene ningún tipo de incidente o accede a contenido pornográfico, ojalá lo estuviéramos haciendo también, pero mientras que esto no ocurra, si sustituimos esa frase del mío no por el mío, a lo mejor también, ya le tendremos mucho más protegido. Muchas gracias, Beatriz. Hasta aquí mi intervención. Pues Beatriz, la verdad que nos dejas con el cuerpo qué dura realidad, pero qué necesaria, ¿no? Y lo estabas diciendo, ¿no? Que han pasado los años y que seguimos en esa labor. Desde luego, la difusión hoy de la webinar y todo, desde luego que va a hacer. Mira, Beatriz, yo para terminar me gustaría decirte que yo cuando creé mi proyecto, Origen del Mal, y empecé a divulgar, bueno, en redes, ¿no? Porque yo pensaba que teníamos que estar en el lugar donde estaban nuestros menores, lo creé bajo el lema no podemos defendernos de aquello que no conocemos. Desde luego. Entonces, yo sé que somos la realidad dura, que por la dureza de lo que tratamos somos, esos ojos no nos quieren ver y esos oídos no nos quieren escuchar, pero de verdad que como con otras realidades, para proteger a nuestros menores tenemos que saber lo que está pasando. Totalmente necesario. Muchas gracias, Beatriz, de verdad. Gracias. Pues nada, si os parece, voy a dar paso a María Francisca Sánchez, directora del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad de la Conferencia Episcopal. Ella nos va a hablar de la dignidad infinita sobre la dignidad humana, publicada por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede. Pues María Francisca, es tu turno. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Muy buenas tardes a todos y a todas que nos seguís a través de Internet. Bueno, yo trabajo en la Conferencia Episcopal, hablo también pues, en nombre de la Iglesia en la que estoy. Hace tiempo surgió una inquietud en un equipo que tenemos aquí en relación con el tema del acceso a contenidos pornográficos en edades muy tempranas. Nos preocupa la banalización de la sexualidad, los problemas de salud mental que esto está generando en las adicciones. Pero, bueno, fundamentalmente lo que nos preocupa es qué impacto tiene el acceso a estos contenidos pornográficos tan tempranos en la persona, en los vínculos, en las relaciones, en la familia y en la sociedad en general. Y bueno, decidimos crear un equipo para investigar, para conocer, y nos hemos asesorado de profesionales y estamos en una fase ahora un poco de discernimiento, de reflexión, porque si queremos también contribuir y dar respuestas desde lo que somos y desde dónde somos. Este es un problema que afecta directamente a la dignidad de la persona y quiero detenerme en este documento Dignitas Infinita sobre la dignidad humana que se publicó en la Santa Sede, en Roma, desde el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que recoge muy bien lo que es la dignidad, lo que entendemos los cristianos también por la dignidad, cómo contribuir también al bien común, al bien de los demás, de la sociedad, de las personas, ayudar, colaborar. Y, bueno, también en este documento, lo comentaré más adelante, aparecen graves violaciones de la dignidad humana. La dignidad es un principio fundante de la doctrina social de la Iglesia, que como sabéis es el pensamiento de la Iglesia sobre los asuntos sociales de la sociedad y tiene que ver con la antropología, es decir, con el estudio del ser humano de una forma integral.
La dignidad tiene que ver con la identidad esencial del ser humano, con quién es y somos en esencia. Es la expresión de la esencia del ser humano, porque somos esencialmente dignos por nuestra naturaleza humana. Desde el cristianismo, la dignidad no solo tiene una clave humana, sino que es también una marca indeleble de lo divino en nosotros, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Los cristianos así lo creemos, ¿no? Entonces, nuestra dignidad procede de un principio que es una de las claves de nuestra existencia, que es el principio de filiación divina. Somos hijos de Dios, por lo tanto somos hermanos, ¿no? La última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, ¿no? Recoge estas claves. Esa marca indeleble nos hace inviolables y nos convierte en sujetos intocables. La dignidad siempre, siempre ha de ser defendida y ha de ser respetada. La fe no se entiende sin el respeto a la dignidad. En un lenguaje espiritual hablamos del ser humano o la vida humana como sagrada, sujeto de cuidado, de respeto. Por eso la dignidad siempre tiene que ser defendida y respetada. La dignidad no es algo estático, es algo que se va desarrollando a lo largo de nuestra vida. Estamos llamados a desarrollar nuestra personalidad como quienes somos, a desplegar nuestras potencialidades, nuestras capacidades, y por lo tanto la dignidad se va desarrollando en un proceso histórico, personal y también comunitario. Nos relacionamos y avanzamos con otros. Bueno, esta es un poquito la introducción que yo quería ofrecer antes de entrar a valorar y a presentar un poco el documento. Como digo, es un documento de la Santa Sede, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. El dicasterio viene a ser en Roma como los ministerios, más o menos es como lo defino yo. Y en abril del 2024, este dicasterio lanza este documento. Un documento que tarda un tiempo en elaborarse y que específicamente el Papa Francisco en un momento dado pide que se incluyan algunas graves violaciones de la dignidad humana que se están produciendo en el momento actual, que se han producido a lo largo de la historia, pero quizá en este momento de una manera mucho más incipiente, ¿vale? La denuncia de estas situaciones es fundamental desde la Iglesia. Como ya he dicho, la fe no se puede separar de la defensa de la dignidad de la persona, porque para nosotros la persona es un ser sagrado, es alguien digno de respeto, de veneración, de cuidado, ¿no? Todos estamos llamados a reconocer esa dignidad, pues como una condición fundamental para que nuestras sociedades sean realmente humanas, sanas, pacíficas y justas. La persona tiene un valor extraordinario. Cada persona es única, es irrepetible, es un ser exclusivo, querido por sí mismo. La persona es el centro y en clave cristiana, pues es una persona que ha sido creada por iniciativa de Dios, por amor gratuito y porque Él ha querido, desde la convicción de los que somos cristianos, ¿no? Por eso también estamos, y uno de nuestros objetivos también es promover el desarrollo integral de toda persona. En concreto, en este documento, Dignidad Infinita, dice textualmente, menciona la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, que os invito a que ojeéis o miréis porque yo creo que es muy interesante y da claves para comprender esta vocación que tenemos los seres humanos de ser plenamente humanos, ¿no? Y de siendo plenamente humanos y reconociendo la dignidad del otro, poder vivir en sociedades justas, libres, sanas, donde nos respetemos y respetemos nuestra dignidad. Yo cuando escuchaba al compañero y también a Beatriz, a mí se me ponía los pelos de punta, ¿no? De decir, ¿hasta qué punto degradamos al ser humano con estos comportamientos? Es brutal, es denigrante, ¿no? Y en este documento se dice que esta encíclica, Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social, constituye una especie de carta magna de las tareas actuales para salvaguardar y promover la dignidad humana. Entonces, bueno, invito a que también se conozca esta encíclica. Y este documento se estructura en varios temas que contienen puntos. El primer tema es la centralidad de la persona. La dignidad no es algo que se nos concede, es algo intrínseco a cada ser humano. Y es la clave para situar a la persona en el centro. Otro de los temas de este documento
la Iglesia anuncia, promueve y se hace garante de la dignidad humana también. La dignidad es el fundamento de los derechos y de los deberes de los seres humanos. El respeto, la garantía de esos derechos es clave para que la dignidad de la persona sea respetada, sea defendida y no sea agraviada. Está todo muy relacionado. Y luego, pues, se dan algunas violaciones graves de la dignidad humana que aparecen también en este documento. Según el Concilio Vaticano II, se opone a la dignidad humana todo cuanto atenta contra la vida, todo cuanto viola la integridad de cada persona y todo cuanto ofende a la dignidad humana. Cuanto ofende a la dignidad humana. Y concretamente menciona hechos concretos. ¿Qué ofende a la dignidad humana? Las condiciones infrahumanas de vida, las detenciones, las deportaciones, la esclavitud. Hoy en día muchas personas viven siendo esclavas y esclavizadas. Luego entraré más adelante en el tema. La prostitución, la trata de seres humanos, las condiciones laborales degradantes. Pues todo esto atenta de alguna manera también contra la dignidad. Y bueno, pues algunas situaciones donde se da una violación de la dignidad de la persona es el drama de la pobreza, que es fruto de la desigualdad. La pobreza persiste, la pobreza no acaba, la pobreza y la desigualdad siguen en aumento, no avanzamos como humanidad en la igualdad. La guerra también que deja estela de destrucción y de dolor, y un agravio también a la dignidad de la persona. El trabajo de los emigrantes como un punto también importante. Muchas veces los emigrantes que llegan a nuestros países no son considerados, no tienen el mismo valor que el resto de los autóctonos, no son considerados de igual modo y con la misma dignidad y valor. Eso es una realidad. La trata de personas, que es una grave violación de la dignidad humana. Yo en la Conferencia Episcopal también dirijo un departamento de trata de personas, conocemos muy bien esta realidad. El Papa incluso nos dice que es una actividad innoble, que obviamente lo es, lo dice el Papa, pero lo es, y una vergüenza para nuestras sociedades. Tenemos que tener en cuenta también una cosa, que en la industria de la pornografía y la prostitución hay muchas mujeres que están explotadas, que son víctimas de la trata. Y hay investigaciones, hay libros publicados y esta es una realidad. Otro de los temas de las situaciones donde hay una grave violación de la dignidad humana son los abusos sexuales, que deja profundas cicatrices y que afecta también a la Iglesia. La violencia contra las mujeres, que a menudo no se le reconoce el mismo valor ni la misma dignidad que al hombre en todo el mundo, hablamos en general, y que son doblemente pobres. Las mujeres que sufren exclusión, maltrato, violencia. Y voy a leer textualmente un pequeño párrafo muy, muy breve que tiene mucha relación con lo que estamos hablando aquí. Dice así: en respeto a la persona, no podemos además no denunciar la difundida cultura hedonista y comercial que promueve la explotación sistemática de la sexualidad, induciendo a las chicas, incluso desde muy jóvenes, a caer en los ambientes de la corrupción y a hacer un uso mercenario de su cuerpo. Bueno, menciona algunas violaciones graves también de la dignidad, pues como es, menciona la maternidad subrogada, el aborto, suicidio asistido, eutanasia, pero bueno, eso está en el documento, que también lo facilitaré por si alguien quiere detenerse en leerlo. Y bueno, pues a raíz de todo esto, pues y vinculado pues con lo que es la pornografía y el mensaje cristiano sobre la sexualidad, nos parece pernicioso, ya lo estamos escuchando, el que se acceda a estos contenidos cuando se carece de la madurez suficiente. La persona se va haciendo cada vez más insensible, indiferente a los derechos y a la dignidad del otro. En concreto, yo creo que es la mujer la que más perjudicada, obviamente, se ve en este tipo en la pornografía. Es una agresión a la mujer. La pornografía altera el significado realmente de la sexualidad. La persona pasa a ser un objeto, se reduce la sexualidad se reduce a una búsqueda frenética del placer individual,
olvidándose del sentido propio de la sexualidad. El cuerpo humano se convierte en un objeto anónimo destinado al placer. Como he dicho, la industria pornográfica produce también la trata y la explotación de mujeres, es antesala de la prostitución, es un negocio que produce ingentes cantidades de dinero y, bueno, hay un olvido significativo de que el cuerpo es expresión de la persona, de su intimidad y al final pues es un encuentro entre personas, no un encuentro entre cuerpos. Y bueno, pues yo creo que ya tengo que ir terminando. Esta es mi aportación pues sencilla a este webinar desde donde estoy y sobre todo realzar el valor de la dignidad, el reconocimiento, el respeto y la defensa siempre de la dignidad de la persona. Muchísimas gracias. Gracias a ti, desde luego que hemos visto otro prisma y qué bien, ¿no?, poder hablar de la dignidad. Tendremos momento para poder hablar en el debate y poder explayarnos un poquito más. Pues muchísimas gracias. Gracias. Perfecto. Pasamos, si os parece, a María León, pedagoga, educadora, una persona experta en la educación sexual que ha trabajado, ¿no?, en medio abierto, en Ginso, y su ponencia, su charla, trata sobre la importancia de desarrollar una educación sexual integral en todas las edades. Nos va a hablar, ¿no?, yo creo que nos va a dar pequeñas pinceladas de cómo influir tanto a nivel familiar como los profesionales, ¿no?, en nuestros niños y en los jóvenes y, bueno, y poder darle más cabida, ¿no?, a estos valores esenciales que puedan... Se ha hablado, ¿no?, ya anteriormente sobre la afectividad, ¿no?, sobre una cercanía, sobre una decisión conjunta, ¿no? Pues María, te doy paso, si te parece. Muchísimas gracias. Gracias. No sé si me podéis poner la presentación. Genial. Bueno, pues soy María León, soy pedagoga, soy educadora y orientadora sexual. Trabajo en Ginso, además de trabajar en el departamento de formación, también trabajo en medio abierto. Y luego, bueno, pues toda la trayectoria que he tenido a través de la formación que he hecho sobre temas de educación sexual y demás, me ha llevado a trabajar con educadores, con educadoras, con familias, con chicos, con chicas, con adolescentes. Y bueno, me parecía interesante poder hacer una aportación un poquito más en el terreno y en el campo de trabajo donde todos estos años he tenido la oportunidad de moverme. Entonces, bueno, vamos a trabajar algunas cositas, os voy a contar algunas cosas que están relacionadas con el modelo de educación sexual, que creo que es el modelo que debe servir y que debe llegar a todas las personas con las que podamos hacer intervención educativa y que además aporta no solamente conocimientos desde la parte sexológica y científica, como ya han dicho algunas de las personas con las que hemos estado escuchando, sino que también se haga desde una parte pedagógica, desde una parte educativa. Cuando suelo trabajar con chicos y con chicas, hay una forma de trabajar que me gusta bastante, que tiene que ver muchas veces con el acceso a las noticias y con el acceso a información que está en las redes y cosas que están pasando en los medios de comunicación. Entonces, bueno, me llamaron bastante la atención estas noticias, os las leo un poquito para que sepáis un poco en el terreno en el que nos vamos a mover y porque creo que para poder acceder a la pornografía hay que asentar unas bases que tengan que ver con la educación sexual y una educación sexual integral y no encontrarnos con noticias tan alarmantes como las que estamos viendo aquí. Por ejemplo, la exposición temprana a la pornografía aumenta el riesgo para la salud sexual y el desarrollo afectivo, aspectos que ya hemos visto en los diferentes ponentes que hemos tenido en el webinar. El mundo digital dispara la violencia sexual hacia los menores desde su entorno cercano. 6 de cada 10 jóvenes en España consumen pornografía y la mitad admite que ve demasiado. Y por último, la adolescencia conforma su deseo en una base a la pornografía que se ve, a pesar de que sea violenta o desigual. ¿Por qué empezar por aquí? Empiezo por aquí porque muchos de los aspectos que vamos a ver tienen que ver con esos contenidos que debemos abordar a la hora de hacer educación sexual.
Y más o menos la idea que tengo es contaros un poco por dónde vamos a empezar y a quién nos vamos a dirigir. La idea es poder dirigirnos a las familias, a todos los tipos de familias, que haya una educación sexual donde las familias también puedan aprender y puedan reaprender, porque es importante, creo que es necesario que muchas familias descubran cuál es el modelo de educación sexual que quieran llevar a sus hogares. Creo que es importante que se haga una educación sexual para profesionales, profesionales del mundo de la educación, profesionales de magisterio, profesionales psicólogos, profesionales educadores, profesionales orientadores, que siempre van a tener que abordar de alguna manera estrategias para hacer educación sexual, ya sea porque ocurre algo puntual o ya sea porque quieren desarrollar un programa dentro de las escuelas. Y luego, por supuesto, cómo trabajar la educación sexual para niños, niñas y, por supuesto, para adolescentes y jóvenes. Entonces, más o menos, la idea es poder contaros cosillas que puedan trabajar un poquito de cada una de las cosas. Pero para eso hay que basarse en algo que es importante, que es la educación sexual integral. La educación sexual integral engloba muchas cosas. Engloba el trabajo de habilidades, engloba el trabajo de competencias, engloba el trabajo de nuevas actitudes, engloba entender y poder expresar de alguna manera todas aquellas prácticas sexuales que quieren o que queremos que conozcan los adolescentes, los jóvenes. Quizás no tanto los niños y las niñas, pero bueno, sí adaptado a las edades. La educación sexual nos va a permitir que se desarrollen todas las capacidades que forman parte de todos los chicos y las chicas con los que vayamos a intervenir o con los que vayamos a educar, porque recordar que esto tiene que ver también con el tema de las familias y porque la educación sexual es un derecho y es un derecho que forma parte de la Carta de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Creo que la educación sexual desde el derecho es algo que hay que enseñar, es algo que hay que contar, es algo que hay que dar a conocer y que muchas veces se nos olvidan que existen un montón de derechos sexuales y derechos reproductivos y que de alguna manera han ido saliendo en cada una de las ponencias que han hecho los compañeros y las compañeras que hemos escuchado. Además, hay varias características que tienen que ver con estos derechos. Uno de ellos es que son derechos universales, es decir, que están basados en la libertad, están basados en la dignidad y están basados en la igualdad de todas las personas. Son inalienables, eso significa que no podemos renunciar a ellos, por tanto, las personas que estamos comprometidas a no renunciar a la educación sexual debemos de continuar en esa idea de no renunciar a este derecho y luego están relacionados los unos con los otros. No vamos a hablar de derechos porque sería hablar de toda la Carta de Derechos, pero sí deciros que son derechos que están avalados por la OMS, que están avalados por la UNESCO, que están avalados por organismos nacionales e internacionales. ¿Y qué engloba todo esto de la educación sexual integral? Engloba que todas las personas tienen derecho a recibirla, tienen derecho a que sea una educación de calidad, que sea libre, que esté basada en libertad de prejuicios y estereotipos ideológicos y moralistas, que favorezca una vivencia positiva y saludable de la sexualidad. Pero es que además la educación sexual está basada en unos contenidos y está basada en unas habilidades y en unas estrategias que deben desarrollarse y además debemos ayudar a los chicos y chicas a acompañarles en este proceso. Debe marcarse dentro del currículum escolar, es importante y debe tener un enfoque integral. Si hacemos esto, lo que estamos haciendo es permitir que los chicos y las chicas puedan conocerse, puedan aceptarse, puedan respetarse, puedan vivirse, pero además no solo desde esa parte de sexo biológico, sino desde la parte de placeres, de deseos, de sexualidades, de eróticas, de miedos, de curiosidades, de inquietudes, de necesidades, y lo que tenemos que intentar es poder acompañarles durante todo este proceso. Para ello, la educación sexual integral se basa en varios pilares que son fundamentales y que son necesarios que todos los trabajadores y todas las personas que hagamos educación sexual los tengamos en cuenta. Debemos saber que hay que trabajar desde una perspectiva de género, debemos saber que hay que trabajarla desde la idea del placer, debemos saber que se tiene que trabajar desde la salud sexual y reproductiva, debemos saber que forma parte de la ciudadanía sexual, que forma parte de las diversidades y de todas las posibilidades que hay dentro de un aula o de una familia.
debemos saber que tiene que prevenir la violencia en todas sus formas y entre ellas con el tema de la pornografía, que es un poco el tema que nos ocupa hoy. Y luego, por supuesto, tiene que trabajarse desde la parte de las relaciones, desde la parte de las relaciones de las familias, desde la parte de las relaciones de las amistades, desde las partes de las relaciones de las parejas. Me parece que es fundamental que no se nos olvide que eso hay que abordarlo. Pero que muchas veces hacemos educación sexual, la hacemos porque ha ocurrido algo, la hacemos porque ha pasado algo en un aula, la hacemos porque nos ha llamado la atención alguna situación que se ha dado, lo hacemos porque las familias de pronto se dan cuenta de que está pasando algo y luego la realidad es que muchas veces nos olvidamos de aspectos que tienen que ver con el tema de los derechos, que tienen que ver con la perspectiva de género, porque hay que trabajar desde la masculinidad y desde la feminidad, porque hay que incluir a todas las personas, hay que incluir modelos educativos que incluyan en nuestros aulas, en nuestros grupos de trabajo, en nuestras familias, a las personas que tengan discapacidad, porque tenemos que meter un modelo que hable de violencias porque hay que enseñarles a la gente que esto también tiene que ver con la educación sexual, porque muchas veces los entornos escolares son entornos no seguros donde se da esta parte de violencia, porque hay que permitir que todas las personas y todas las culturas, todas las etnias, todas las ideas formen parte de nuestra intervención y porque es importante que tengamos en cuenta todo lo que engloba el trabajar con chicos y con chicas. Respecto a qué pueden hacer las familias, pues bueno, yo creo que esto también es un poco personal de cara a cada una de las familias que formáis parte y que queréis hacer educación sexual, pero bueno, algunas ideas que os propongo en modo de cuestión. Reflexionar sobre cuál es el papel y la educación sexual que queremos que tengan nuestros hijos y nuestras hijas, por qué es importante que las familias hablen de sexualidad, y tenemos que adaptar los contenidos, tenemos que adaptar el mensaje, tenemos que adaptar lo que queremos que reciban, pero aparte tenemos que saber que también hay otros espacios donde se hace educación sexual. Es súper importante vuestro papel como educadores y como educadoras y es súper importante que esto no se nos olvide. Conocer y saber que hay cosas que sí podemos contar y otras que a lo mejor pues no nos sentimos preparados o no tenemos ganas de contarla o no tenemos la información necesaria para poder contársela a nuestros chicos y a nuestras chicas, porque somos personas, porque dentro de la familia somos padres y madres que tenemos que dar respuesta a sus curiosidades y a sus inquietudes, porque también tenemos que aprender contenidos que podamos ir aportando también en nuestra familia y podemos aprender habilidades y cosas que sean más específicas. Y porque debemos de empezar por el principio. Tenemos que adaptar los contenidos, tenemos que ser naturales y coherentes, tenemos que respetar los derechos, tenemos que cultivar valores y evitar problemas y porque de alguna manera os convertís en figuras irreemplazables y que no vamos a poder, educadores con experiencia en educación sexual, poder cambiar lo que ocurra en las casas. Os voy a poner un vídeo que me parece bastante interesante, que es cortito, entonces darme un segundo porque tengo que compartir pantalla. Bueno, este es un vídeo de la campaña Por no educar de la FAD. Hay varios spots diferentes y bueno, en cada uno de ellos salen diferentes mensajes. ¿Por qué os lo he puesto? Porque creo que es importante que las familias también tengamos recursos y tengamos recursos que puedan llegar de alguna manera a sensibilizaros, a concienciaros, a orientaros, a guiaros, a poder transmitir
aquella información que a lo mejor queréis y necesitáis compartir con vuestros hijos y con vuestras hijas. Yo utilizo, y bueno, pues ahí me he permitido el lujo de compartir el libro de Beatriz. Bueno, estos son algunos de los libros que yo considero que están bastante bien, que tienen que ver, sobre todo, bueno, pues cómo podemos hacer educación sexual y una educación sexual que sea un poquito como más liviana, más sencilla y sobre todo que, bueno, que nos permita de alguna manera llegar a las familias. Veo que Beatriz estás aquí y yo tengo un montón de cosas que contar, pero no me da tiempo. Entonces, voy a centrarme solamente en unas últimas sensaciones que quería compartir con vosotros, sobre todo en experiencias de cuando las familias hacen talleres y se reeducan en su propia sexualidad y en su propia educación sexual. Os leo textualmente lo que pone en algunas de ellas. Me ha parecido que en estos días he estado sobre todo cómoda y a la vez me está sirviendo para tener confianza a la hora de cuando mis hijos me pregunten pueda contestar con tranquilidad y dando sobre todo buena educación sexual y confianza. Si somos padres es mucho más fácil. Lo primero es que no tenemos todas las respuestas y después que siempre se adueña de nosotros un poco de vergüenza y un poco de miedo. Y os leo una última de las familias que es adiós a la ignorancia, bienvenida la educación sexual. No sé si, Beatriz, me permites compartir una cosita de chicos y chicas que han recibido talleres. No sé si tengo tiempo. Algo breve, por no irnos de tiempo. Algo breve, porque creo que eso, bueno, pues os puede permitir muchas cosas. Quería compartir un momento. Estos son ideas y curiosidades que tuvieron los chicos y chicas cuando se hizo un taller que no era de educación sexual, era de anatomía, biología, reproducción. Se hizo una dinámica súper bonita, pero las respuestas de las preguntas nadie se las contestó. Pero bueno, sus preguntas eran un poco como si usas preservativo, ¿qué pasa? ¿Cómo pueden tener hijos dos gays? ¿Para qué es la regla y a qué edad te viene? Es decir, preguntitas de este tipo. Y luego te llaman de un colegio y te dicen que se están movilizando vídeos pornos entre los grupos de quinto y sexto y entonces las dudas y las preguntas de los chicos y chicas ya son un poquito diferentes. Os leo rápidamente lo que pusieron, por supuesto preguntas que nadie pudo contestar hasta que, bueno, tuve la oportunidad de acudir yo y entonces contesté esas preguntas. Si me trago el semen, ¿me puedo quedar embarazada? ¿Cómo se la tengo que chupar a un chico? ¿Es para aprender a fornicar sus formas de hacerlo y cómo se hace? Si fantaseo con una violación, estoy enfermo, ¿qué me pasa? Y luego rápidamente, ¿te duele al masturbarse? ¿Es malo masturbarse? ¿Es malo ver porno? ¿Qué le gusta más a las chicas? ¿Que sea más agresivo o más pasivo dominante durante el acto sexual? ¿Y qué les gusta más a las chicas? Que les insulten. Estos son dos modelos diferentes de hacer educación sexual, cuando se da una charla y se contesta y cuando de pronto pasa algo en esas escuelas en las que yo he tenido la oportunidad de colaborar. Y nada más, me despido rápidamente, me encantaría poderos compartir un montón de cosas más, pero en el debate tendré oportunidad. Así que nada, muchas gracias por esta oportunidad y hay que seguir haciendo educación sexual, por favor. Gracias, María. Gracias. Y agradecer a todos los ponentes porque sé que estáis resumiendo y en tiempo breve y la verdad que desde luego nos estamos quedando con ganas, pero ahora tendremos tiempo y también agradecer tantos recursos que nos estáis facilitando. Como os comentábamos al comienzo, Alejandro Villena hoy no va a poder estar de manera presencial, pero nos ha grabado un vídeo para que ahora podamos visualizar. Alejandro Villena, bueno, es una persona que se mueve mucho por redes, conferenciante, es un psicólogo clínico y sexólogo, director clínica de la investigación en la asociación Dale una Vuelta. Y él hoy nos va a hablar sobre cómo afecta el consumo de la pornografía a la empatía y afectividad en la adolescencia. Bueno, nos explicará esto, ¿no? Cómo influye de una manera transversal, ¿no? En el desarrollo afectivo. Lo estábamos viendo también con las preguntas que se están haciendo, ¿no? A este nivel, ¿no? Tan violento y de dominación, de sumisión. Bueno, damos paso entonces al vídeo de Alejandro.
Muy buenas, soy Alejandro Villena Moya, soy psicólogo y sexólogo clínico, soy investigador en las consecuencias del consumo de la pornografía y en adicciones comportamentales en la Universidad Internacional de La Rioja y director de investigación en la asociación Dale una Vuelta. Bueno, lo primero, daros las gracias por asistir a este webinar y por supuesto a Recurra, a Javier, a Cristina por la organización y por invitarme. Así que espero estar a la altura y hablaros de este tema pues que para mí es tan interesante, que es el de la adolescencia, la violencia, la pornografía y bueno, pues todo el impacto o el guión que la pornografía está construyendo sobre nuestros adolescentes y bueno, también qué dicen las investigaciones científicas al respecto y quizá algunas claves de esperanza. Si empezamos por los datos, bueno, pues desgraciadamente el consumo de pornografía ha cambiado mucho en los últimos años. Esto ya nada tiene que ver con las primeras revistas pornográficas ni con los DVDs que había. Esto ya es vintage casi de la pornografía. Ahora hablamos de una nueva pornografía, una pornografía 5.0, masiva, extrema, accesible, agresiva, disponible 24/7 y que hace pues que los adolescentes, chicos y chicas, pues estén teniendo, digamos que un contacto muy temprano con la sexualidad, antes incluso de que su sistema fisiológico se desarrolle, por tanto no tienen los recursos suficientes para entender y comprender lo que se están encontrando dentro de esos materiales. Y eso a veces les genera una sensación casi traumática, de culpa, de vergüenza, de desconocimiento, sobre todo entre los 9 y 11 años, que es el primer contacto con la pornografía en España, según los estudios de las Islas Baleares y de otras investigaciones que se han realizado en nuestro país. Incluso pues, cerca de un 20% lo hace antes de los 8 años, ¿no? Claro, pues esos son chicos y chicas que creen en el ratoncito Pérez y que se están encontrando con la pornografía agresiva, de incesto, violaciones y agresiones grupales. Esto está modulando y moldeando la narrativa que construyen estos adolescentes sobre el sexo, donde se entiende que el sexo es un producto, donde hay que utilizar al otro, una visión más instrumentalizante y objetificada del sexo. De alguna manera consiguen entender que el ser humano es pues una cosa en lugar de una persona y pasa de ser alguien a ser algo, ¿no? Y eso hace que pues no nos importe el impacto que pueda tener en la persona la conducta o la relación sexual si así estamos obteniendo placer, porque eso es lo que nos muestra la pornografía, una visión del sexo como algo de yo y ya. Por tanto, si solo miro por mí y lo quiero todo rápido y lo quiero ya, mi capacidad de empatizar, de conectar contigo, de cuidarte, de ser responsable de tu afectividad, pues se ve deteriorada y por tanto, pues la agresividad, la violencia, pues se abre paso en este tipo o en esta manera de comprender la sexualidad. Y eso es lo que nos dicen pues, las investigaciones recientes. Esto es un tema pues, que está todavía en debate y si bien es cierto que no solo la pornografía explica la violencia sexual ni el aumento de las agresiones sexuales, sí que estamos viendo que las agresiones sexuales en menores, según la Fiscalía de Menores de nuestro país y otros estudios e investigaciones, ¿no? que tenemos y simplemente con observar las noticias, pues están aumentando, ¿no? Y están aumentando este tipo de agresiones grupales concretas donde se graban a las víctimas y donde pues, se hace entre jóvenes y menores de edad, lo cual es muy preocupante y de forma múltiple, ¿no? Esto es claramente un modelado y una imitación de ese tipo de vídeos que aparecen en la pornografía. Si bien es cierto que violencia hay de muchas formas y la investigación científica pues, ha utilizado diferentes términos, conceptualizaciones, hay una asociación que está claramente demostrada entre el consumo de pornografía y las creencias agresivas o las creencias estereotipadas de género que se incorporan por ese tipo de material pornográfico, ¿no? Por ejemplo, un estereotipo de género donde creo que el hombre es dominante y la mujer se somete, la creencia errónea de que la mujer siempre tiene que estar disponible para el placer del hombre, una mayor objetificación o cosificación del otro. Al final yo hablo de una mirada siempre como pornificada, ¿no? que pornifica al otro y que ve al otro como un objeto en lugar de como un sujeto. También sabemos que hay mayores mitos de la violación, es decir, creencias erróneas donde se culpa a la víctima cuando hay una violación en lugar de al agresor. Ella se lo merecía porque se lo iba buscando y parece, bueno, y esto se ve que correlaciona con el consumo de pornografía.
tanto en revisiones sistemáticas, metaanálisis, vemos que la violencia correlaciona con el consumo de pornografía, se asocia al consumo de pornografía incluso de forma causal, aunque bueno, también hay otros estudios en contra que nos dicen que no es exactamente la causalidad, sino que hay mediadores como la impulsividad, la hostilidad masculina, el haber recibido trauma o abuso en la infancia, y evidentemente estos son mediadores que van a aumentar esta asociación, pero sí que vemos claro que hay una relación entre pornografía y violencia. También hay una insensibilización hacia la violencia, voy normalizando lo que antes era desagradable, lo que antes me parecía violento ya no me lo parece tanto, y esto tiene que ver con los mecanismos de insensibilización del cerebro también, y de la tolerancia a través de la dopamina y de la falta de control o del descontrol que voy teniendo hacia ese consumo, donde cada vez quiero más cantidad o necesito más cantidad para sentir los mismos efectos. En la pornografía hay dos tipos de tolerancia: la cualitativa, puedo ir aumentando en géneros cada vez más extremos de pornografía, o la cuantitativa, voy necesitando cada vez más tiempo o más frecuencia o más cantidad de vídeos. Aquí hay unos fenómenos muy interesantes que están siendo estudiados recientemente, que son el tab jumping, que es ir cambiando, abriendo muchas pestañas e ir cambiando constantemente para necesitar mucha cantidad de consumo de pornografía de diferentes vídeos a la vez para sentir un placer máximo. Y bueno, también vemos que hay unos atracones, lo que se llama el binge watching, una necesidad de pegarme un atracón de pornografía para sentir esos efectos que ya no me vale con un poquito, ¿no? Claro, por eso vemos también que categorías como agresiones sexuales, el BDSM o categorías más extremas van ganando, pues digamos que protagonismo en las páginas pornográficas. El incesto es una categoría que ha crecido mucho porque se va normalizando ese tipo de contenido y cada vez necesito pues algo más extremo para sentir los mismos efectos, ¿no? También investigaciones nos indican que hay una desconexión de la empatía, incluso a nivel neurobiológico con resonancia magnética funcional se observa cómo hay una alteración de las neuronas espejo en un área de Brodmann del cerebro. Por tanto, bueno, esa capacidad de cuidar al otro, de entender al otro o de hacerme cargo de su vulnerabilidad en un espacio de intimidad que es la sexualidad, pues se deteriora por ese consumo de la pornografía, ¿no? Por tanto, pues sabemos que a mayor consumo de pornografía, menor empatía de las personas por esa normalización de la cosificación del ser humano en este ámbito de la sexualidad. O sea que sí que hay muchos estudios que vinculan la pornografía con la violencia. ¿Qué es interesante? Que cuanto mejor es la educación afectivo-sexual, que cuanto más educamos en emociones, más prevenimos estas asociaciones, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos que poner el foco, en poder invertir en educar en afectividad y en sexualidad. Sobre todo en afectividad, porque en sexualidad quizá hemos educado más, pero nos ha faltado esa parte de la afectividad, de la sensibilidad, de hacerme cargo de las necesidades del otro, de aprender a comunicarme con el otro, de también saber oírme a mí, escuchar mi cuerpo, entender mis emociones, expresar mis emociones, ser asertivo a nivel sexual, poner límites, decir que no, expresar mis gustos, mis preferencias. O sea, esta inversión en educación afectivo-sexual va a ser muy importante porque va a ser una gran prevención de todo lo que los adolescentes que están entrando a edades muy tempranas en la pornografía, muchas veces por accidente, y aunque antes era algo mayoritariamente de chicos, también las chicas, casi en un 70% de ellas, están consumiendo en los últimos años, y lo vemos en las investigaciones recientes, pues sabemos que tenemos que abordarlo, ¿no? Y que es un tema pues, que interesa, que importa y que además es fácil si uno sabe cómo, porque hablar de pornografía es hablar de emociones, es hablar de tecnología, es hablar de empatía, es hablar de sensibilidad y no tanto hablar de cosas sexuales explícitas, y por tanto no fomentar conductas sexuales de riesgo ni alimentar la curiosidad, sino ayudar a responder a esa curiosidad que es normal y sana en un adolescente, y que qué mejor modelo pues que desde la familia para poder acogerlo. Así que, bueno, a modo de resumen, el acceso de la pornografía cada vez es más temprano, los contenidos han cambiado de forma muy radical en los últimos años, las investigaciones recientes nos indican que la pornografía se asocia a agresividad, estereotipos de género, violencia y desconexión de la empatía, incluso a nivel cerebral, y que, bueno, pues ayudando y acompañando en la educación afectivo-sexual vamos a poder conseguir mucho.
Así que espero que este último mensaje os dé cierta esperanza para trabajar esto. Gracias de nuevo por la invitación y cualquier cosa me podéis encontrar en Alejandro Villena Psicología en Instagram. También podéis comprar mi libro ¿Por qué no? Cómo prevenir y ayudar en la adicción a la pornografía, que tiene un material muy interesante sobre la educación y la prevención. Y si no, a través de mi contacto villenapsicología@gmail.com. Así que nada, un abrazo. Adiós, adiós. Perfecto, pues nada, una vez terminado el vídeo de Alejandro, si os parece, vamos a proceder, ahora que ya han hablado todos los ponentes hasta este momento, estamos viendo, ¿no?, que el chat están surgiendo muchas dudas, muchas consultas, y que sigáis haciéndolo y que tengáis este espacio, ¿no?, las personas que habéis hablado anteriormente. Si os parece, podéis salir en pantalla y bueno, y así poder resolver estas cuestiones. José Luis, Beatriz, María, Francisca. Perfecto. Ha habido una ambulancia por ahí. Nada, de verdad agradeceros. Yo creo que estáis dando muchos recursos, ¿no?, a nivel de material en libros. Bueno, estáis hablando, ¿no?, de conferencias, de talleres, pero, bueno, si estáis viendo el chat, un poco lo que pregunta la gente, ¿no?, es cómo podemos abordar tanto los profesionales, ¿no?, profesores, parece que están hablando, como las propias familias, de una manera lo más libre, abierta, con los chavales sobre este tipo de temas. A veces un poco la sensación, ¿no?, es que uno llega ya tarde cuando va a hablar con ellos, ya te dicen, bueno, ya hace tiempo que yo ya lo sé. A veces yo por lo menos encuentro en terapias, ¿no?, que los chicos sienten que sus padres no están conectados, ¿no? O sea, dicen, yo hago esto en TikTok y los padres casi no saben ni cómo manejarse en TikTok. No, como que no vamos en la misma onda. Entonces, bueno, José Luis, María, bueno, que podáis explicarnos un poquito de qué manera llegar a los chicos. Ya digo que es un tema a veces difícil, a veces entra el tema de la vergüenza. Antes también explicabais, ¿no?, creo que, no sé si ha sido Beatriz o María, que es difícil, ¿no?, para una generación que a lo mejor no hemos recibido toda la educación sexual que deberíamos, poder explicarla a alumnos o a nuestros propios hijos. Venga, José Luis, que te veo. Vale. Los padres, yo creo que la mayoría de los padres no se enteran de lo que está pasando. Hay una investigación en las Islas Baleares que nos dice que un 92% de chavales consume pornografía y solo el 15% de los padres lo reconocen. Es decir, que hay un 85% de papás y mamás que viven en otro mundo. Y esto se traduce, por ejemplo, hay chicas en Instagram con su cuenta oficial, que sus padres no lo saben, que reciben todos los días multitud de fotopollas, de peticiones de desnudos, o de propuestas de que pasen a OnlyFans. El paso de Instagram a OnlyFans es muy sencillito. En una reciben like y seguidores y en la otra pasta, mucho dinero. Y es una plataforma de prostitución y de pornografía de elevado riesgo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer el problema y tratar, aunque sea tartamudeando, a resolverlo y empezar a hablar. Esta generación lo tiene muy difícil. Yo ya pienso en la que viene, porque los niños y las niñas se empiezan a preguntar a los 3, 4, 5 años cosas sexuales. Y si no les respondemos a esas preguntas, es muy difícil que nos cuenten sus cuitas afectivas en la adolescencia. Imposible. Entonces, los padres reconocen que efectivamente ellos no han recibido educación. Claro, pero la mayoría de los que yo conozco es que les da mucha vergüenza. Por eso yo tengo talleres para papás y mamás vergonzosos, que les da corte hablar de ese tema. Y mientras no superemos este miedo pavoroso, cultural, ancestral, el porno nos va a ganar. Ahora nos gana por goleada. Pero tenemos que dar un paso. Hay que hablar, sí o sí, cuanto antes mejor. Retrasar, por supuesto, la compra del móvil. Y bueno, pues yo propongo que el modelo, fíjate, el modelo educativo de papá y mamá es muy importante tener en cuenta. Hay papás
Hay niños que crecen pensando que sus papás son hermanitos, que no se besan delante de sus hijos, que no se abrazan. Yo les digo, abrácense, bésense delante de sus hijos. Eso da pie a hablar mucho. Y el papá puede decir, papá y mamá tenemos relaciones sexuales porque nos gusta, nos encanta, lo pasamos muy bien, nos divertimos mucho. Papá jamás violenta, deja y humilla a la mamá, como tú. Tú cuando seas mayor tampoco. Tenemos que empezar a entrar en este tipo de conversaciones directas. Hay que hablar de pornografía, hay que hablar de placer sexual, hay que hablar de masturbación con los chicos. Porque si no hacemos nosotros, ¿lo va a hacer el porno? Sí o sí. Y si no, recordad lo que os pasó a cada uno de los que me están ahora escuchando. Tenemos que decidir eso. Perfecto. Bueno, y estás hablando, ¿no?, de ser modelo, ¿no? El poder explicar y... Por ejemplo, hay más cosas. Hay 5 apartados, pero yo he señalado ese porque me parece que es muy importante. Tenemos que competir con el porno, con el modelo este violento y agresivo, con el modelo de los papás. Ese es uno de ellos. Bueno, y ahí estaría el ingrediente de la afectividad, ¿no? El doy un beso a mamá cuando llego del trabajo, porque, desde luego, ¿no? Y aparte que, bueno, yo llevo cerca de 22 años haciendo educación sexual. La educación sexual que se hacía antes tenía parte del contenido que se hace ahora y que se debe hacer ahora, pero sí que es cierto que cuando se hablaba de la violencia no se hablaba de algo tan explícito como se tiene que hablar ahora. Es decir, estamos llegando a un momento en el que, antes lo comentabais, en todos los sitios hay violencia, los hay en los videojuegos, lo hay en los anuncios, lo hay en las fotos, lo hay en las redes sociales, lo hay en las películas, en las series, en todo lo que le está llegando a la gente. Entonces, al final, uno de los contenidos que hay que trabajar tiene que ver con eso, tiene que abordarse la parte de la violencia y de una manera que quede clara y que llegue, porque al final a lo mejor no se tiene que trabajar tan explícitamente como pornografía cuando estás trabajando con niños de 7, 6, 7 años, pero a lo mejor cuando ya llegas a una edad de 14, 15, 16 que ya pueden y son capaces de identificar una imagen violenta, de identificarla, de difundirla, de saber que hace daño, de saber que se está vejando a una mujer, entonces ya ahí tenemos que hablar de otros términos y hay que adaptar la educación sexual, hay que adaptarla. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice José Luis, porque a muchos padres hay que reenseñarles y reeducarles sexualmente porque tienen muchos miedos y muchos tabúes y no saben, pues eso, hacer educación sexual en casa. Y una vez que les enseñas y les ves, les das las herramientas y les explicas que es algo mucho más sencillo y que lo único que tienen que hacer es como quitarse prejuicios y estereotipos de ellos, las familias se sienten mucho más tranquilas y se sienten con mucho más ganas y con mucho poder. Luego hay que darles herramientas específicas y a cada familia le va a valer una u otra, o sea, eso está claro. Bueno, yo creo que también, más allá, yo creo que es algo que les quita un poco el vértigo a los papás y a las mamás, que no piensen que es una conversación puntual de un día, de hora H, hay que sentar, eso genera una tensión terrorífica. O sea, es que a mí no recuerdo que me hayan educado en mi casa diciendo, hoy, día 24 de noviembre, vamos a hablar de respeto. Tienes que saber que el respeto estaba también integrado desde que yo llego a una familia y desde que soy muy pequeñita, de una manera transversal y de una manera cotidiana, se pueden hablar las cosas desde que son muy pequeños, ¿no? Yo creo que con la educación afectivo-sexual pasa un poco igual. Si empezamos a desarrollar un clima de confianza adecuado desde que son muy pequeños, naturalizando desde los propios términos, enseñándole a los niños el respeto que se tienen que tener a sí mismos, de su intimidad, de no dejar que adultos puedan tocarles en sus distintas partes del cuerpo que tienen que ser privadas y así un larguísimo etcétera, es mucho más fácil que llegado el momento en que tengamos que abordar el tema de la pornografía, pues tengamos un clima de confianza en casa que nos ayude. Desde luego. Preguntaban, ya digo que hay diferentes preguntas, pero también habéis hecho lógicamente mención a las redes sociales. Preguntaban por qué no se multa a un Instagram, a un TikTok, o sea, cuando hay imágenes explícitas de chicos o de chicas, ¿no?, que aparecen medio desnudos, bueno, desde luego son imágenes y bailes, ¿no?, totalmente eróticos. ¿Por qué no hay una multa? ¿Por qué no se está parando esto? Bueno, es que tenemos que entender que estamos ante un fenómeno transnacional, que la legislación que existe en nuestro ordenamiento jurídico, que es el español, tiene que conciliarse en primer lugar con el europeo, y eso ya sería muchísimo, y más allá de eso,
tenemos unas fronteras internacionales donde los brazos de la ley no llegan. Entonces yo creo que intentar buscar la respuesta a la ley para todos los problemas con los que lidiamos hoy en día de violencia digital es ser algo ilusos, ¿no? En primer lugar también porque estamos frente a un fenómeno vertiginosamente rápido como es la tecnología, que choca frontalmente con algo excesivamente lento como es la legislación. Primero que se ponga de acuerdo un parlamento, saque adelante una ley, que esa ley, bueno, pues sea ratificada y entre en vigor y la tecnología, pues es que ahora estamos preocupados por este tipo de acceso, pero mañana serán las gafas de realidad virtual que ya se están utilizando para consumir pornografía y un larguísimo etcétera, ¿no? Entonces, mientras que la legislación no llegue, sálvese quien pueda. Es algo que reclaman muchas personas, ¿no? Porque esos espacios en las redes sociales se permiten, pues porque hay una legislación americana que habla de que no son responsables las plataformas del contenido que cuelgan sus usuarios, más allá de que no colaboren cuando la justicia le reclama colaboración, en cuyo caso, como ya hemos visto en las noticias hace poco tiempo, se puede ir a por una persona por obstrucción a la justicia, pero es que no es tan fácil poner las puertas al campo. No quiere decir que yo no defienda que se tengan que poner, que lo defiendo. Hay que poner puertas al campo, pero que será algo lento. Confiar demasiado en la legislación y en los controles yo creo que es un error. Hay que hacerlo, efectivamente, ¿eh? No puede ser que un niño entre y el único control que tenga es ¿tienes más de 18 años? Y esto se lo diga una chica con unos pechos exuberantes y ya está. Y entras y automáticamente ya encuentras una página web con 2000 géneros y la mayor parte de ellos con violencia de alguna manera. Eso no puede ser. Pero habría que hacerlo. Y también controles parentales. Pero lo importante, en mi opinión, es capacitar a los chicos y a las chicas para que sean adultos que tomen decisiones y digan, yo no quiero ver ese tipo de estímulos sexuales porque es indigno, porque son agresivos, porque van en contra de... Porque yo lo decido, porque tengo argumentos y racionalmente decido eso. Como hacemos con el tabaco, con el alcohol, con cualquier otro problema de salud que genera adicción. El porno es uno de los más importantes, en mi opinión. Por lo tanto, la pornografía desaparecerá cuando deje de consumirse, ¿eh? Yo lo tengo muy clarito. Y entonces tenemos que ir encaminados a dotar a los chicos y a las chicas de recursos para que tomen decisiones. Yo no quiero ver eso. Me siento mal. No quiero verlo. Aunque se lo diga... Mira, ahora el otro día hablé con un profesor que en el recreo los chavalitos... Hay chavalitos que ven porno que estigmatizan a los que no ven porno en el recreo. Entonces, los chicos más populares, más guay, son los que intercambian vídeos, pero de una dureza. El otro día me decía una chica sin brazos y sin piernas violada por un grupo. O sea, la relación más brutal está grabada, porque hay adictos que necesitan ese tipo de representaciones, ¿no? Y la industria no tiene problema en facilitar, porque tiene que mantener a sus adictos, a sus clientes. Entonces, esto va a estar ahí, va a ser muy difícil de controlarlo. Una página web en Panamá, ¿quién va a tocarla? Nadie. ¿Quién va a poner freno a eso? Entonces, tenemos que capacitar a nuestros chavales y las chavalas para que decidan no ver ese material, igual que le decimos que no consuman fentanilo o que no consuman prostitución o alcohol de 90 grados, también tenemos que decirle esto. Sí, desde luego, no hay una labor preventiva, ¿no? Parece que hay que sembrar desde que son muy pequeños, ¿no? Claro, y sobre todo porque yo creo que hay una cosa que desde la parte de educación sexual no debemos olvidarnos, y es que yo muchas veces se lo digo a las familias, ¿no?, con las que hacemos intervención en los talleres. Esto es algo que ha venido para quedarse, esto es algo que ha venido para estar aquí, esto es algo que ha venido para educar a nuestros hijos, a nuestras hijas, esto es algo con lo que tenemos que aprender a educar, y de nuevo me parece importante sobre todo el que no pasemos por alto modelos educativos que tienen que llegar nuevos para enseñarles nuevas herramientas. O sea, me parece fundamental todo esto, y sobre todo a enseñarles que los placeres y los deseos sexuales se construyen desde lo positivo, no se pueden construir desde lo negativo, porque luego además esos deseos y esos placeres cada vez les piden más, y la violencia genera violencia, y les piden encuentros, y les piden relaciones, y les piden prácticas que muchas veces no están ni capacitados para tenerlas. Entonces, ellas lo que esperan y lo que tienen que aprender porque tienen que ser, y ellos lo que tienen que hacer porque es la única manera de dar placer a una mujer. Entonces, bueno, es construir una sexualidad como muy compleja y bueno, pues muy basada en la violencia.
Bueno, y una de las cosas que hablamos muchísimo de empatía, ¿no? José Luis ha indicado un camino muy correcto, que es que si capacitamos a los niños con herramientas, Ajá. ellos mismos, más allá de la prohibición, que sabemos que funciona relativamente, en los periodos que son la preadolescencia y la adolescencia y que se caracterizan por la búsqueda de ausencia de límites, ¿no? Pero si desde muy pequeños somos capaces de capacitarles y educarles, por ejemplo, en la empatía, seguramente ellos mismos rechazarán ese tipo de imágenes porque les harán daño, Claro. sin necesidad de tener que incidir. Pero a mí me gusta, porque se habla mucho de la empatía, pero a mí me gusta hablar en el caso de nuestras niñas de la autoestima. De Claro. trabajar muchísimo la autoestima de nuestras niñas y de nuestras adolescentes. Todos hemos sabido... Si os parece, Beatriz, Perdón. perdonadme a mí porque de verdad que es tan interesante, pero tenemos que dejar paso ahora también a otras personas. Yo creo que podemos plantear casi, o por aquí te lo estaba leyendo antes en el chat, una segunda parte, ¿eh? O sea que quedan muchas preguntas en el aire, pero daros las gracias. De todas maneras, también si queréis ir respondiendo, podéis responder ahí en el chat a las personas. Ahora no se me hincha. Sí, sí. Perfecto, pues gracias. Pues voy a dar paso a doña Mar España, funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y directora de la Agencia Española de Protección de Datos. Ella será la persona encargada de cerrar todas las intervenciones de la webinar que nos ha ocupado hoy y su ponencia se titula El impacto de la tecnología digital en la salud mental de los menores. Muchísimas gracias, Mar España. Nada, muchas gracias, Beatriz. He estado escuchando un poquito de Alejandro Villena y luego todo el debate y estoy encantada de poder participar en la ponencia. Bueno, quiero dar alguna esperanza porque afortunadamente la normativa de privacidad tiene carácter extraterritorial, con lo cual sí podemos trabajar y actuar contra páginas web, por ejemplo, que estén en Panamá. Y eso es verdad que cuesta mucho porque es mucho más complejo, pero y es verdad que no se puede hacer solo por una autoridad nacional, pero sí que podemos coordinar aspectos tan clave en materia de pornografía como la verificación de la edad, y eso ya sabéis que la agencia ha lanzado un decálogo sobre los criterios que deben cumplir las páginas web o las redes sociales que ofrecen contenidos de adulto, precisamente para evitar ese acceso indebido de menores. Voy a empezar por la realidad, ¿no? Lanzamos esos criterios y decidí investigar a las principales páginas de pornografía en España. Ninguna cumplía con los criterios de verificación de edad de la agencia, pero se puede. Y ya, por ejemplo, hay una, TechPump, que ha dicho ya públicamente que se va a adaptar, está trabajando con una empresa que se adapta a los criterios nuestros y que a partir de ahora va a exigir, porque además es una de las medidas que exigimos en el procedimiento sancionador, que se cumpla. Lo que quiero decir con esto es que es un camino largo, es un camino lento, no va a ser fácil, porque nos estamos enfrentando a un lobby tremendamente poderoso, donde se trata a las personas en un momento clave en el neurodesarrollo. Se las trata y se las manipula para ser consumidores adictos y se les va reconfigurando su cerebro, ¿no? Yo os escuchaba y me encantaría confiar en que los adolescentes se puedan proteger del consumo del porno, pero es tremendamente difícil y la industria de la pornografía juega con los datos que conocen de la neurociencia, porque es un cerebro en neurodesarrollo que no termina de madurar hasta los 25 años y es muy difícil que un joven se pueda autoproteger, porque la curiosidad es propia de la adolescencia y todavía no son conscientes de los efectos que puede producir el porno en su vida, ¿no? Ahora vamos a publicar la semana que viene una infografía con Dale una vuelta, con los 10 perjuicios que supone el porno en los chavales también, no solo en las adolescentes, ¿no? Y estamos hablando pues de una gran y complicada reconfiguración de la humanidad. Pero claro, cuando llegó la pandemia, que todos nos digitalizamos de manera masiva, nosotros ya teníamos el cerebro desarrollado. Ahora lo que está pasando es que desde infancias muy tempranas se están creando ya hábitos de comportamiento y hábitos de consumo en los jóvenes. ¿Y en qué puede ayudar la agencia? La misión principal nuestra es proteger a las personas en un mundo, fundamentalmente en el mundo, pero sobre todo ahora en el mundo online, donde los datos circulan de manera cuantitativa y cualitativa de manera exponencial. Hoy he estado en unas jornadas sobre prostitución y explotación sexual
Y curiosamente me he enterado de algo que es increíble, ¿no? OnlyFans, en sus cláusulas de aceptación, escondidas dentro del típico clic general, acepto las condiciones del servicio, hay una cláusula que es la 11, donde se informa, pero nadie lo lee, que todas las fotos, los vídeos que esas chicas se graben y por las que aparentemente están ganando dinero, van a pasar a ser propiedad de OnlyFans, que las puede distribuir a terceros. Es decir, las chicas, por un dinero corto, van a perder para siempre su imagen, su reputación y no saben dónde pueden acabar. Eso, desde luego, no es un consentimiento libre e informado que marca el Reglamento General de Protección de Datos y ya, bueno, pues lo coordinaremos a nivel europeo, pero es algo donde, desde luego, hay que poner coto. Y en Europa se ha aprobado el año pasado la Digital Services Act, donde sí establece obligaciones específicas a las redes sociales. Las redes son responsables. Y las redes son responsables, igual que Google hace unos años negaba a la agencia española que tuviera responsabilidad por el derecho al olvido y conseguimos que al final se recogiera esa responsabilidad. Las redes ya son responsables en la normativa europea por las imágenes y el perjuicio que estén suponiendo a los menores. Pues no voy a dar muchos datos porque yo sé que ya, me imagino que ya los habréis dado, ¿no? 6 de cada 10 adolescentes duermen con el móvil, 1 de cada 5 duerme por la noche. El 78% de los adolescentes consumen porno duro, el 58% de los niños han tenido contacto antes de los 13 años y el 9% antes de los 10. A los 15 años un adolescente ha consumido más de 2.000 horas de imágenes vinculadas a la pornografía y sobre todo acceden a través del móvil. Creo que si conseguimos implantar ya los sistemas de verificación de edad, pero como decía Beatriz, esto no sirve solo para las páginas de contenidos de adulto en España. Eso estamos trabajando en el Comité Europeo para conseguir que se extrapole, ¿no? a nivel europeo, y tenemos la suerte de que cualquier empresa que ofrezca bienes o servicios de pornografía en España o en Europa tiene que cumplir con la normativa europea, tanto con el Reglamento General de Protección de Datos como con la Digital Services Act, que eso, bueno, pues es importante, ¿no? Lógicamente, además hay algo que nos preocupa. Hay un estudio de la Fundación ANAR que demuestra que el 70% de los adolescentes ni denuncian la violencia que sufren ni tienen intención de hacerlo, pero es que la mitad de ellos no es consciente de que están teniendo un problema. Si tú, por esta influencia social, ni siquiera eres consciente de que estás siendo víctima de violencia sexual digital, es muy difícil que se puedan tomar medidas, ¿no? Y esto tiene consecuencias en la salud, en el neurodesarrollo, en las relaciones familiares y sociales, en los hábitos de consumo y además en la monetización de los datos. Hay algo que la gente no sabe y es que el porno, el negocio del porno no es, por ejemplo, Pornhub, no es el dinero que ganen por los vídeos eróticos que cobran, ¿no? Por el visionado. Es el dinero que ganan por el perfilado sexual de los datos de los consumidores que venden a empresas especializadas en marketing digital sexual. Y eso los consumidores no son conscientes de que están dando una de las facetas más íntimas de su vida, como es los gustos y el consumo sexual, y no se sabe por dónde están circulando esos datos por el mundo, ¿no? Esto, pues, evidentemente, tiene unos riesgos tremendos. Yo creo que una de las formas de prevenir, como el porno se está accediendo a través del móvil, no vas a evitarlo, porque efectivamente, como se contaba, ¿no? Pues te lo van a enseñar en el colegio, un compañero en el recreo. Pero una de las maneras de poder minimizar el impacto, desde luego, es retrasar la entrega del móvil. Yo no concibo como si la Unión Europea ha legislado para proteger la salud de los menores y ahora mismo es ilegal vender alcohol o tabaco a menos de 18 años, ¿cómo sigue siendo legal regalar un smartphone que se sabe que es por donde va a entrar la pornografía, se sabe que es por donde va a entrar la adicción a las pantallas a un menor sin que venga instalado por defecto el control parental? Y espero que algunos años tengamos, pues, que los smartphones estén prohibidos la venta y el consumo a menores de 16 años y que las familias, igual que a ninguna familia sensata, ¿no?, se le ocurriría dar una barra libre a un chaval, a un preadolescente con 12 años, una botella de whisky, un paquete de tabaco, porque saben que eso va a causar daño a su salud, que haya mucha más conciencia social. Y no voy a demonizar las tecnologías, pero todo tiene que ir con un acompañamiento progresivo
y perfectamente pues hay móviles para menores que cumplen la función de tener al niño que pueda controlado, que te pueda mandar una información, que te pueda avisar que ha llegado a la parada del autobús, etcétera, sin que tenga una barra libre digital de acceso ilimitado a contenidos, sin ningún tipo de control horario y sin ningún tipo de control de dónde se utiliza y cómo se está utilizando ese dispositivo. ¿Qué estamos haciendo desde la agencia para intentar ayudar, ¿no? Porque esto es un ecosistema donde tenemos que trabajar familias, gobiernos, sobre todo la parte educativa, la parte de salud, la industria de Internet, que si quiere se autorregula. Lo ha hecho con el Código de Conducta de la Comisión Europea en relación con la retirada de los delitos de contenidos de odio en las redes sociales. Lo hizo con la Agencia Española con el canal prioritario, que hemos conseguido la adhesión voluntaria de Twitter, de Google, de Meta, de TikTok, de Microsoft. Ya estamos consiguiendo la retirada de contenidos digitales que afectan gravemente a la privacidad con un 100% de efectividad el año pasado en cuestión de horas o hasta un máximo de 72 horas, de manera que evitamos que esos contenidos se hagan virales. Hace 4 años, y Beatriz era miembro y Alejandro también, creamos un grupo de trabajo sobre salud digital, menores y privacidad, donde se lanzaron una serie de medidas consensuadas por unanimidad que trasladamos al Gobierno y muchas se han incluido en el anteproyecto de ley orgánica de protección a la infancia y a la adolescencia. Voy a poner 3 ejemplos porque sé que no me puedo alargar mucho, de temas donde podemos incidir en mejorar la salud de los menores en el ámbito digital. 1, la verificación de edad, ya lo he explicado. Si ahora mismo se está trabajando en una app, pero no solo es la del Gobierno, hay empresas que lo están lanzando también, de manera que desde el móvil yo me ponga mi carnet de conducir, mi carnet de identidad, mi pasaporte, la tarjeta del médico, y la app lo único que va a decir autorizado a acceder. ¿Por qué? Porque verifica que es un documento oficial y verifica que soy mayor de 18 años para entrar a una página de porno o mayor de 14 ahora mismo, que es la edad legal en España para entrar a una red social. Eso es una. Pero la página porno no va a saber que Mar España está entrando en el porno. Solo va a saber que este dispositivo está autorizado a acceder. Y la app no sabe si yo lo que quiero es comprar alcohol, hacer una apuesta online o entrar en páginas de contenidos de adulto. Eso es algo importante y estamos trabajando con el Comité Europeo para que estos criterios de verificación de edad se adopten a nivel europeo y cualquier empresa de pornografía que tendrá una autoridad principal de protección de datos en Europa tenga que cumplir y que pasar con estos criterios. Y hemos demostrado que funciona con éxito en Android, en Google y en iOS, es decir, los 3 sistemas principales operativos. Y ya hemos roto ese techo de cristal, ya hay una empresa importante de porno en España que ha dicho que los va a utilizar, con lo cual yo creo que eso es importante. En relación con el uso adictivo, acabamos de publicar un informe donde explicamos que los patrones adictivos, los patrones engañosos, que utilizan la dopamina, que utilizan los hábitos de neurodesarrollo, ¿no? Y la curiosidad de los jóvenes para engancharles, y a los adultos también, a pasar el mayor tiempo posible captando nuestra atención y requiriendo cada vez mayores contenidos, que eso es ilegal desde varios aspectos con la normativa de protección de datos y también con la Digital Services Act, y estamos trabajando con la Comisión Europea para poder reforzar este sentido. Creo que es importante que las familias se conciencien. Hay que empezar desde el principio y hay que empezar desde infantil. O sea, las 2 etapas clave del neurodesarrollo es la infancia temprana, donde se desarrolla el apego seguro, y la adolescencia. Si conseguimos que nuestro hijo con 1 año, con 2, tenga un apego seguro enraizado a nivel inconsciente, que es donde se establece, está demostrado que es una forma y es el factor más importante de protección a la hora de no desarrollar una adicción en la adolescencia y un consumo, por ejemplo, problemático de pornografía. Eso es importante. Entonces, el Plan Digital Familiar establece que de 0 a 2 años se deberían consumir 0 horas de pantallas al día. Eso implica un cambio social, ¿no? Porque ahora mismo es habitual ver que en un restaurante el bebé está con la tablet. De 2 a 5 años, máximo 1 hora al día, y de 5 a 8 años, máximo 2 horas al día. Pero esto implica también una reconfiguración del sistema educativo, donde desde la pandemia los deberes se hacían digitalmente, pero eso llegó para quedarse. No puede ser que una familia esté responsable concienciando del uso del móvil, que es por donde luego entra el porno,
y que luego esté empantallado el niño en la enseñanza digital o con la obligación de hacer los deberes en el iPad, sin la posibilidad de tener una alternativa a los deberes de manera analógica, que por cierto el cerebro se desarrolla de una manera mucho más saludable, ¿no? Hemos hecho con UNICEF la guía que no viene con el móvil para poder concienciar de las 10 pautas que debería saber una familia a la hora de dar por primera vez el móvil a sus hijos. Y hay una herramienta que los que no lo conozcáis, pues yo creo que es importante que nos ayudéis a difundirla, que es el canal prioritario. El canal prioritario permite la retirada de contenidos sexuales que puede ser que una chica se haya grabado voluntariamente en una relación sexual, pero no autoriza la difusión de esos contenidos. Y en el ámbito, estamos por un lado combinando la prevención y por otro lado la sanción. Y como os decía, estuvimos en diciembre, presenté con el apoyo, vino el presidente del gobierno, presenté la estrategia de la agencia en relación con menores, con 3 líneas de actuación importantes. Y en la tercera línea de actuación nos comprometemos desde la agencia a priorizar las investigaciones de las web de contenidos pornográficos, el análisis de los patrones adictivos, por ejemplo. Y os quiero hablar con datos, ¿no? Estudiamos las principales páginas de pornografía en España, todas fueron sancionadas con multas de entre 75.000 a 525.000 euros porque ninguna cumplía los criterios de verificación de edad. Y en el ámbito internacional hemos verificado que Pornhub no cumple con los criterios de verificación de edad, OnlyFans tampoco, y vamos a pedir que se amplíe la investigación también a esta cláusula abusiva y a este consentimiento que ni es libre ni es informado, para que las chicas sean conscientes que cuando están subiendo esas fotos a OnlyFans están perdiendo la propiedad de esas imágenes para siempre, y estamos cooperando con la CNMC en relación con sus obligaciones con la Digital Services Act. La herramienta para retirar imagen pornográfica o íntima es el canal prioritario, ¿vale? Y desde que pusimos en marcha los criterios de verificación de edad, hemos tenido más de 50 reuniones, hasta con el responsable de privacidad de la Casa Blanca, con TikTok a nivel mundial, para ayudar en este ámbito. El sector financiero es también fundamental. Y, bueno, no me quiero alargar mucho más. Sí que creo que es importante aspectos clave que están contemplados en el borrador de anteproyecto de ley de protección a la infancia y a la adolescencia, como es, yo pedí públicamente, y fue una de las conclusiones del grupo de la agencia, elevar la edad del consentimiento de 14 años a 16. Con 14 años es facilísimo influir en el comportamiento y en los hábitos de un adolescente. Y es importante que la edad para consentir estar en una red social sea 16 años, que es la edad mayoritaria en más de 10 países en la Unión Europea. Es evidente que la agencia por sí sola no puede desarrollar esto. Esto es un ecosistema, se está trabajando desde muchos ámbitos. Yo creo que estamos mucho mejor este año que hace un año, porque está el anteproyecto de ley, la app de verificación de la edad, los trabajos de algunas de las personas de esta jornada, somos miembros del comité de expertos, que se están haciendo para dar un diagnóstico y medidas y una hoja de ruta para las comunidades autónomas y el gobierno en relación con la protección a la infancia y a la adolescencia en el mundo digital. Pero tenemos que hablar alto y claro, pedir un pacto social, las familias se tienen que asociar, hay que llegar a acuerdos de las familias en clase en primaria para retrasar como un acuerdo la entrega del smartphone. O sea, familias tontas dan smartphones a edades tempranas, y acordar dar un teléfono patata. Mi sobrino con 12 años tiene un teléfono patata que puede recibir llamadas, mensajes, enviarlas, está localizado, pero no le están entrando el algoritmo del porno, porque además el algoritmo del porno llega de manera accidental, aunque ni siquiera tengan la intención de buscarlo. Entonces, creo que estamos mucho mejor que hace un año, queda muchísimo por hacer. Es muy difícil poner puertas al campo, pero yo creo que entre todos pues algo podremos mejorar. Muchas gracias. Gracias a ti, Mar. Me quedo con la frase que estaban diciendo bastante en el chat, que tu discurso da esperanza, ¿no? Y son muchísimas las cosas que desde luego estáis haciendo. Te pediría un momento que no te vayas. Voy a dar paso a Javier Urra, director clínico de Recurra Ginso. Será la persona que cierre el agradecimiento, y como sabéis es doctor en psicología y en ciencias de la salud, y fue el primer defensor del menor. Doy paso a Javier.
Javier. Vaya, parece que... Si os quería decir, nada, que el próximo webinar será el 28 de noviembre. También quería deciros, tratará sobre inteligencia artificial en la salud mental infanto-juvenil, oportunidades y riesgo. Ya le veo que está ahí. Javier, te cedo la palabra. Un saludo. Muy bien, muy buenas tardes a todas, a todos. La verdad es que yo me he hinchado a tomar notas. Creo que ha sido una webinar intensa. No voy a señalar a nadie más que amar España. En primer lugar, por el conocimiento, por la claridad, por la autoritas, no solo la potestas, de lo que ha dicho, por conocer tanto y por tener tanto criterio e implicación. Gracias a todas, a todos por vuestra generosidad. Como a mí solo me cabe lo más bonito, que es dar las gracias, dejarme dos ideas. Una, las fuerzas de seguridad dicen que intentar paralizar la pornografía infantil es utópico. Claro, este es un tema. El tema es un tema social, es un tema de la ciudadanía. ¿Por qué ese consumo de pornografía? Segunda cuestión, ¿hay que perseguir la pornografía infantil? Sí, la respuesta es sí. Es decir, ese debate de la libertad de expresión, de yo tengo derecho. Bueno, yo creo que lo habéis dicho todas las ponentes, todos los ponentes. El niño está en una etapa de maduración, igual que no se le consiente que tome alcohol, etcétera. Hay productos que le son muy negativos. Y dejarme que me suba, entre comillas, al púlpito para decir que hay que diferenciar entre amar, querer y poseer. Yo tengo la suerte de ser uno de los 52 expertos llamados al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Amar es dar. Querer, joder, a mí me gustan mucho los libros antiguos, quiero tener más, pero eso no es amar. Y poseer, yo puedo poseer la pluma, pero nunca una persona. Y habéis hecho mucho y muy claro que es placentera la sexualidad, pero y el cariño, y el afecto, y ver en el Centro de Parapléjicos de Toledo, parapléjicos, semipléjicos, tetrapléjicos, ver a un hombre y una mujer que se tocaban la yema de los dedos, eso es amor. Por lo tanto, ese placer que además va muy unido muchas veces a violencia. Es que es una pornografía muy violenta, es que es una muy machista, muy a veces en grupo, muy fálica. Es un paso atrás realmente grave. Mi criterio es que hay que educar. El que era director de la COPE, hoy de Es Radio, dijo alguna vez que, bueno, que yo digo unas cosas que hay que afeminar la sociedad. Yo no he dicho eso nunca, he dicho que hay que feminizar la sociedad y lo sigo manteniendo. Porque hay que hacer a la gente más sensible, más cuidadoso, más cariñoso, también en el amor que tiene mucho, como no de pasión. Por lo tanto, la importancia del tú es una de las partes que hay que educar, aparte de una sexualidad, aparte de cómo se coloca un preservativo, que en fin, tampoco requiere un máster. Pero quiero decir que lo otro es muy esencial, sobre todo en los varones a corta edad. Y acabo. Tenemos ahora pedófilos, y doy un salto que es muy discutible, online, voyeristas, tenemos pedófilos online de contacto, tenemos pedófilos situacionales que están consumiendo mucha pornografía, desde su, entre comillas, trastorno o patología para conseguir otras cuestiones. Y luego está, y se ha mencionado, y me preocupa sobremanera, la pornografía autoproducida por los propios menores. Hay que educar a los niños para lo que es el amor, el cariño, la sexualidad, la procreación, el respeto, el no. Eso es fundamental. Y ese tipo de pornografía que banaliza ese acto violento muchas veces que se transmite como sexualidad es un horror. Lo que es una esperanza es personas como Mar España y como todas vosotras, como todos vosotros que habéis participado, que estamos todos tan comprometidos para decir a la sociedad, esto es algo que nos obliga a todos. Muchísimas gracias, estamos a vuestra entera disposición. Esto lo verán miles de personas y ya llevamos, no sé si son 15 webinars, todas así. Quiero que quede grabado que nadie cobra nada, que todo el mundo dedica su conocimiento y su ilusión y generosidad. Muchísimas gracias.
Pues nada, como decíamos, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima webinar. Un saludo y buena tarde.